Ojalá de verdad que alguien por Ecatepec, alguien que mira hacia el norte, ahí está el cerro. Radio OVNI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente bonita de Radio OVNI. Ya en unos instantes estará por aquí el investigador Fernando J. Telles, un investigador de Guadalajara que pertenece a la segunda generación de ufólogos mexicanos. Tiene más de 40 años de experiencia, así es que, pues bueno, ya lo tendremos aquí en unos instantes. Estamos haciendo lo posible para que ingrese al canal. Así es que bueno, estamos ahí y es su primera vez con la aplicación, entonces pues vamos a ver si puede ingresar de manera pronta. Así es que bueno, les pido por ahí que no se desesperen, que inviten a sus familiares, amigos a que nos acompañen, porque seguramente resultará más que interesante esta conversación. Bonita tarde para todos ustedes, son las 17 horas con 18 minutos en la capital azteca. Aquí nos mantenemos atentos y al escucha. Cambio. Listo, ya creo que ya hice lo que tenía que hacer, mi estimado Carlos. Perfecto, pues ahora sí ya estás aquí dentro del canal Radio OVNI. Pues muy buenas tardes, Fernando. Pues es un gusto, un placer tenerte aquí con nosotros, en esta comunidad llamada Radio OVNI, donde precisamente pues nos interesa todo acerca de la temática OVNI extraterrestre. Y pues bueno, para aquellas personas que no te conocemos al 100%, porque yo no conozco toda tu trayectoria, ¿quién es Fernando J. Telles y qué relación tiene con el fenómeno OVNI? Adelante, bienvenido, muy buenas tardes, cambio. Mira, primeramente un gran saludo y abrazo a la comunidad Radio OVNI. Bueno, mi nombre es Fernando J. Telles, mi nombre completo es Fernando José Telles Pareja. ¿Y por qué sale el nombre Fernando J. Telles? Porque yo escribí a Estados Unidos como Fernando Telles Pareja y le contestaban a Fernando T. Pareja. Entonces, para quedar bien con los anglos y conmigo y todo esto, pues ya me conoce como Fernando J. Telles. Soy una persona que empecé hace la friolera de 45 años en investigar este asunto de los ovnis. Siempre enfatizo una cosa: nunca he visto un ovni. Y yo caí, por así decirlo, caí en este tema por una simple razón. Yo fui hijo único y desde niño, pues a mí estas tecnologías como las que estamos usando ahorita eran casi obra del diablo, ¿verdad? Nadie las pensaba. Todo era libros y yo entonces me llamaba mucho la atención. Como quería ser astronauta, es lo que decía desde niño, pues estudiaba, me gustaba leer sobre astronomía, astronáutica, pero un día aparecían en las noticias de los periódicos que llegaron a la casa de mis papás, hablaban sobre platillos voladores. Ah, caramba, ¿qué es eso? Y luego venía el asunto de que una persona fue llevado a bordo de un platillo volador al planeta Marte. Si en el planeta Marte no hay vida. Entonces era esa pieza del rompecabezas que nomás no embonaba, y yo siempre que he hablado sobre lo que yo me gusta hacer, que es estudiar las ciencias del espacio, pues lo manejo en tres vertientes, una triple hélice, que es astronomía, astronáutica y ufología. Entonces eso es brevemente lo que yo te puedo decir. ¿Por qué llegué o por qué caí en los ovnis? Porque quería ser astronauta, pero hay una pieza que nomás a mí, yo me daba la atención desde niño que esto no embonaba, y eso por esa razón estamos hoy platicando de esto. Cambio. Oye, pues interesante, un investigador que habla, y seguramente también darás conferencias. Tienes un programa de radio, por ahí me comentabas un poquito más temprano, pero además, también has tenido participaciones en televisión, me parece, allá en Guadalajara. Y bueno, lo curioso es que nunca has visto un ovni como tal, pero sí has visto fenómenos extraños en el cielo. Bueno, para empezar contigo, ¿qué piensas respecto al tema ovni? ¿Es realidad, es ficción? Adelante, cambio. Y sirve hasta como de aviso a los amigos de la comunidad Radio OVNI. Tengo un programa ahorita los miércoles de las 8 a 10, 8 a 9 de la noche en el tiempo centro de México. Se genera desde Guadalajara en la estación Noticias 1070 de amplitud modulada, pero se puede ir en toda la República Mexicana entrando a www.noticias1070pegadito.com, y ahí me pueden oír y ver, insisto, miércoles de 8 a 9 de la noche. Mi programa se llama Enigmas, ha estado en diferentes estaciones durante mucho tiempo. He participado en televisión aquí en Guadalajara. Yo soy del DF, yo desde la Ciudad de México, vivo aquí en Guadalajara hace 30 y tantos años. Yo digo que soy chilapatío, muy a gusto,
pero yo lo que puedo decir es que siempre me he desarrollado tanto en medios escritos, por ejemplo, la revista Contactos Extraterrestres de México, de Editorial Posada, ahí estuve trabajando muchos años. Me he desempeñado en radio, aquí en estaciones como la XEDK 250 de Guadalajara, XLT 920, ahorita en Radio Noticias, XESP en el 1070, y televisión, pues ahora he estado perteneciendo, aquí estuve en el equipo de noticias de Televisa Occidente con Miguel Ángel Collado, y hablando de lo mismo, para las personas que a lo mejor tú saben un poquito de mi persona y mi trayectoria, lo pueden ustedes ver en mi canal de YouTube, Fernando J. Telles. Ya estamos subiendo material, sobre todo para ir ubicando y dejando el legado a las generaciones del presente y del porvenir, porque yo a veces digo en broma y en serio, primero que somos pocos locos y luego no nos hablamos, y en segundo, mi estimado Carlos, ya somos los investigadores ovnis como los caballeros Jedi, cada vez somos menos, pero básicamente es lo que yo puedo referir a mi persona. Nunca he visto un ovni, así propiamente dicho. Bueno, en el 2010, cuando fue el evento de la cumbre 2012 de Jaime Maussan, allá en el World Trade Center, tuvo a bien de invitarme. Muchas personas en las que yo me encuentro vimos una lenteja, así lo voy a decir, una gran lenteja blanca con cielo nublado, iluminado por todos lados, que se movía de oeste a este. Muy interesante experiencia, yo la defino como mi primer encuentro lejano de primer tipo. Es lo único que te puedo referir, 20 de marzo del 2010, interesante, pero pues me gustaría ver algo más cerquita, ¿no? Pero seguimos platicando. Cambio. Claro, por supuesto, ¿a quién no le gustaría ver pues algo más cercano, ¿no? De hecho, yo creo que tú también tienes muchos testimonios en ese sentido de gente que ha visto pues las clásicas esferas, ¿no? A 1 metro, 2, 3, o sea, muy, muy cercanas, y únicamente refieren que es una esfera luminosa, o sea, no se ve nada al interior. Pues bueno, qué bueno que por ahí haces mención de un personaje que, pues de alguna manera, cuando se menciona la palabra ovni o extraterrestre en México, pues bueno, tenemos como referencia a Jaime Maussan Flota, y pues bueno, para un servidor, pues es un hombre gris, ¿no? Con claroscuros, ¿no? Y pues bueno, obviamente en su haber, pues desde mi perspectiva, pues con muchos fraudes, ¿no? ¿Cuál es la opinión tuya al respecto sobre este personaje? Cambio. Al licenciado José Jaime Maussan Flote lo conocí hace algún tiempo aquí, fue en Guadalajara, que vino, creo que de la primera conferencia que vino a dar aquí a Guadalajara, el Teatro Galerías. Él a mí siempre me ha tratado muy bien, así que lo conozco y lo defino como mi amigo. Y de alguna manera, de eso que tú hablas, de los aspectos a lo mejor un poquito criticables, de lo que yo lo he podido tratar, yo diría que es una persona a veces muy apasionada. Y te puedo asegurar, porque hemos estado en varios foros, en Usted qué opina, aquí en Guadalajara y también allá en México, él de alguna manera, todo lo que se le acerca en primera instancia lo toma como algo válido y fantástico, que es verdadero. Y yo sé que se ha dado muchos tropiezos. Yo diría que el tropiezo más fuerte que me tocó ver, y muchas gentes, y no lo digo, o sea, calificándole como una persona que no fue lo suficientemente acuciosa, fue el caso de Jonathan Reed, que salió con Adal Ramones y lo vimos por muchos lados. Yo estuve ahí en ese día en el estudio con Adal Ramones. Si ven el video, estoy entre cámaras tomando fotos y todo esto. Entonces, lo único que te quiero decir es que él es un periodista. Fíjate, si tuvimos que comparar a Jaime con su servidor, él es un periodista que se ha manejado dentro de la investigación OVNI. Yo soy al revés, soy un investigador OVNI que me he metido al periodismo por razones de difusión. Pero en el caso de él, teniendo que darle un voto de calidad, así lo voy a decir, él es una persona muy apasionada. Yo pienso que ha recibido muchos reveses, tanto de personas que a lo mejor yo diría que hasta le han sacado dinero con cuestiones que no vienen al caso. Mucho de esto lo estamos viendo y lo estamos sacando en el canal de YouTube. El otro día, sin ir más lejos,
Estaba viendo programas que yo he grabado, tengo una biblioteca de Betamax, acuérdense del Betamax, acuérdense del VHS, muy, muy rica, de muchos videocassettes, y yo me di cuenta que a veces iba con un caso con Adal Ramones, iba con Daniela Romo, ¿se acuerdan del programa de Daniela Romo? Y entonces, en primera instancia era algo fascinante, se investigaba o se descubría que era un fraude, así que yo diría que él, básicamente, nadie es perfecto. Yo diría que parte de su característica que lo ha llevado a veces a tener que tropezar es, diría yo, exceso de pasión. Ok, entonces es una persona con exceso de pasión y que bueno, pero aquí lamentablemente, y yo creo que estarás de acuerdo y seguramente la gran mayoría de los compañeros que nos están escuchando, no sabe reconocer pues esos errores, ¿no? Yo creo que una persona centrada pues diría sí, perdón, me equivoqué, disculpen, ¿no? Soy humano. Pero en el caso de Maussan, no. Va. Ahora con el tema de Big Witness, por ahí hacían una reflexión muy interesante. No recuerdo si fue el investigador español José Antonio Caravaca quien decía, pues huye hacia adelante. Esa es la huida que emprende. Es decir, lejos de retractarse y decir que pues es un caso falso, lo defiende, ¿no? Pues continúa hacia adelante. Y bueno, ha sido una constante, pero yo más que apasionado, yo veo que pues al señor, donde ve que puede lucrar, pues lo hace sin tapujos, ¿no? Yo creo que independientemente de la pasión que pudiese tener una persona, en mayor o menor medida, todos, absolutamente todos tenemos pasión por el tema, ¿no? Aquí la cuestión es que también la pasión no nos gane, ¿no? Que tengamos un punto de equilibrio. Pues yo no noto pues una pasión desbordada en ese sentido, ¿no? Yo veo que más va por el lado económico, ¿no? Honestamente. Y ahora que menciones precisamente programas de Daniela Romo, aquellos programas de Nino Canún y demás, si recordamos, no sé si te gustaría hacer por ahí un recuento, pues de cómo ha sido la historia del fenómeno OVNI acorde a como tú lo viviste y a tu percepción, acorde a las personas que pues te llegaron a rodear en su momento, ¿no? Yo recuerdo que en la década de los 90 se sabía muy poco acerca del fenómeno OVNI. Vaya, ahora con la internet, los dispositivos celulares, las computadoras, pues bueno, es muy fácil ingresar y buscar pues estos temas, ¿no? Y vemos videos, muchos incluso falsos, ¿no? Pero en aquel entonces no era tan fácil, no era de esa manera. Entonces cuando se anunciaba en televisión que iba a haber un programa de ovnis, pues despertaba muchísimo interés. Yo recuerdo que pues no sabíamos bueno, yo al menos hablo por mí, ¿no? Que ni siquiera cómo eran los ovnis, ¿no? O sea, realmente no tenía mucha idea al respecto y se hablaban muchas locuras, ¿no? Acerca de que pues aparecían en los volcanes para recargarse de energía o en las pirámides también incluso, ¿no? Se aparecían ahí porque tomaban energía y bueno, un sinfín de cosas, pero que ahora con el tiempo, pues bueno, nos vamos dando cuenta que el fenómeno ovni, pues no es como se decía en el pasado, ¿no? Ahora yo creo que con la mayor difusión que tiene el tema, pues bueno, ya tenemos una idea un poquito más clara y aún así, pues no tenemos una certeza en ese sentido. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fernando? Adelante, cambio. Mira, interesante eso que tú dices y te voy a explicar por qué. Obviamente las tecnologías han cambiado afortunadamente. Me hiciste recordar mientras hacías diría yo que análisis y reflexión. Hablando de lo que es la difusión ovni por televisión, tenemos que pensar que el que nos allanó el camino a todos con una autopista de 8 carriles fue don Pedro Ferriz Santa Cruz. Él empezó, fíjate muy bien, Carlos, amigos de Radio OVNI, en 1952 en el Canal 4, se plantó enfrente de una cámara de televisión y dijo, señores, un mundo nos vigila. Ah, caramba, 1952, eran ¿cuántos años antes del año de 1957? Cuando apenas se lanzó el primer satélite artificial. 5 años. 5 años para hablar decía don Pedro Ferriz, de que un mundo nos vigilaba, cuando la gente, el concepto del espacio era de Buck Rogers, que lo veían en las matinés de los cines el domingo, y si la llegan a ver ustedes, pues van a llorar de risa, porque es una serie de válvulas estilo plomero,
las naves espaciales con los malos y los buenos, así con capas estilo Batman y Robin, pero era la gente lo que pensaba del espacio. Entonces ahí sí, mi reconocimiento al valor de don Pedro Ferriz Santa Cruz de hablarle ahora sí una sociedad nada preparada para hablar de esto. De ahí brincamos otro aspecto. En 1969 viene la segunda parte, Carlos, amigos de Radio OVNI, de la segunda parte de Un Mundo Nos Vigila. Ahí sí ya la gente estaba un poquito más ubicada. Pero en el año siguiente, 1970, surge el Canal 13. Para los que no se acuerdan de esto, el Canal 13 empezó a transmitir desde la parte alta, estaban los estudios de la Torre Latinoamericana. Y había un programa que no me lo perdí, aunque me tuviera que desvelar, aunque tuviera que ir al siguiente día a las clases, se llamaba Juicio a los OVNIs. Ahí apareció un señor llamado Ramiro Garza, que muchos se acordarán de él, fundador del CIFEAC, Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres Espaciales y Extraordinarios, Asociación Civil. Y él salía con varias personas, me acuerdo ahorita, Ken Smith, una persona de una voz envidiable, fascinante, él trabajaba en Televisa, el famoso escéptico de los Amargator, como digo yo, Guillermo Hasselbach. Y era un asunto en un estudio pequeñito, en blanco y negro, vemos este programa de Juicio de los OVNIs. De ahí tenemos que brincar tal vez de una manera cuántica a los programas que hizo Nino Canún a raíz de la sugerencia e invitación de Luis Ramírez Reyes. Entonces, a raíz de esto es cuando empieza todo esto. Yo me acuerdo que en el año de 1981, Pedro Ferriz Santa Cruz, en el cine Apolo Satélite, en esta zona de Ciudad Satélite, presentó un material inédito entonces del famoso contactado suizo Willy Meyer. Yo fui a esta conferencia, es algo impactante. Y iba con mi esposa, estaba yo recién casado, digo, ¿sabes qué? Esto se me hace demasiado bueno para ser verdad. Y pues dicho y hecho, se descubre que es un fraude y todo esto, pero hablando muy claro, como periodista, Jaime Maussan, esto lo presentó en su programa 60 Minutos y la gente recurrentemente, creo que repitió el programa del material de Willy Meyer 5 veces, por no me acuerdo exactamente, y se dio cuenta que esto era algo que valía la pena investigar y difundir. De ahí es el asunto que él tomó el camino hacia la investigación OVNI. Y de ahí te estoy tomando rápidamente esta historia en el sentido de que gracias a los programas de Nino Canún, y después a los programas que ya se empezaron a hacer de lo que era Grandes Misterios del Tercer Milenio, ahora Tercer Milenio, pues se ha difundido, hablando claro, en la televisión mexicana. Es el único mejor dicho, el único programa que habla de esto. Y si nos tenemos que ir hacia el aspecto del ciberespacio, qué pocos y qué cuántos sitios o websites existen sobre el asunto de los ovnis. Entonces, a manera de colofón de este comentario que estamos platicando, para los chicos, los jóvenes y muchachas que quieren investigar el fenómeno ovni, pues tienen que regresarse a los clásicos, se acerquen esos aparatitos que no dan toques, que no usan pilas, que se llaman libros. Ok, se las valgo que lo bajen en PDF, pero traten de buscar los clásicos para conocer el asunto de los ovnis. Hoy diría yo que el asunto de los ovnis, como cosa curiosa, Carlos, no está tan presente como hace 30 años. No sé qué tanto les haya afectado la tecnología, pero si hacemos un tipo de revisión, antes se veían más ovnis, fíjate lo que estoy diciendo, que hoy en día. Cambio. Sí, me parece totalmente correcto. Lo que mencionas, algunos libros que pudiese recomendar para todos antes de cerrar esta parte. Adelante, Cambio. Hay un libro fascinante de una editorial argentina, que de la editorial argentina es editorial Kier, sin ánimo de hacer ¿cómo se llama? Un comercial, la librería Hamburgo, que está ahí en Hamburgo, en Insurgentes, se compraba estos libros. Es un libro muy bueno para los que quieran adentrarse en esto, se llama La realidad de los ovnis a través de los siglos. El autor es Luis Anglada Font. Este libro habla desde astroarqueología, pasando por la historia clásica de los ovnis. Para mí es fundamental. Váyanse al clásico autor español Antonio Rivera. Tiene muchísimos libros. El primero que él sacó se llamó El gran enigma de los ovnis. Chéquenlo muy bien. Eso es muy interesante. Hay una editorial que todavía podemos encontrar, se llama Editorial Pomaire, sacó una serie de 8 libros de lo que es el asunto de los ovnis. Sobre todo puedo mencionar esto. Otro libro interesante,
Los misteriosos platillos voladores, del autor francés Aimé Michel, se dice Aimé Michel, pero se escribe Aimé Michel, también de esta misma editorial, que él le hizo el primer estudio de la oleada de 1954 allá en su país, Francia, y él determinó que estos aparatos volaban en lo que él llamaba jornadas, como que hacían exploración sobre una red hacia lo que era Francia y parte del mundo. Él llamó a eso ortotenia. Entonces esta ortotenia la define en este libro. Yo creo que serían de los libros más interesantes. Y claro, sin olvidar a nuestro querido don Pedro Ferriz Santa Cruz, buscar, tiene mucha bibliografía, pero el primer libro, que fue un compendio de todo lo que sacó en sus programas de televisión, se llama Un Mundo Nos Vigila, de Pedro Ferriz. La primera edición la sacó editorial Tlaloc, ya no existe, pero pueden encontrar por ahí en los viejos libros ahí en el centro la edición que sacó la editorial donde yo trabajaba, que era Editorial Posada, que desgraciadamente ya no está. El dueño era don Guillermo Mendizábal Lizalde, que en paz descanse, y desde aquí por este medio le mandamos un fraternal abrazo. Cambio. Pues muy interesante todo lo que nos acabas de comentar, y sí, efectivamente, ¿no? Se descubren la famosa ortotenia, que son unas líneas entre determinados puntos en el globo terráqueo, y que también se les conoce como líneas ley, ¿no? Se sabe que, bueno, en monumentos antiguos, pirámides, por ejemplo, volcanes, hay como una especie de líneas invisibles por las cuales transitan estos objetos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresarnos un poquito más hacia el pasado. Qué bueno que hablas acerca de Pedro Ferriz Santa Cruz. Yo lamento, de verdad, lamento profundamente no haber conocido a este personaje, porque yo inicié ya muy, muy tarde en este tema. Pues bueno, no tuve esa oportunidad, porque jamás me imaginé que yo iba a estar hablando acerca de los ovnis. Siempre me gustó el tema, pero nunca pensé que iba a conocer a grandes personalidades, ¿no? Y entre ellas, pues, a un Fernando J. Telles, que supongo que vendrías a ser que como la segunda generación, tercera de ufólogos mexicanos, u ovnílogos, como quieras llamarle. A ver si nos puedes comentar este aspecto. Y si sabes por qué el padre de la ufología mexicana no quería a Jaime Maussan Flota. Cambio. Mira, te voy a explicar una cosa muy importante. Sí, hablando un poquito de don Pedro Ferriz, pues él era una persona, de entrada, del último que me dijiste, no sé por qué no comulgaba con Jaime Maussan. Ahí sí no puedo decirte, porque pese a que a veces estuve cerca de él platicando, nunca tomamos ese punto de vista. Otro punto importante, regresando a Pedro Ferriz, de Santa Cruz, ¿sabes con quién al parecer no se llevaba muy bien afuera de cámaras? No, sí, digamos una cosa terrible, con el licenciado Jacobo Zabludowski. Jacobo Zabludowski nunca estuvo de acuerdo con los ovnis, en entonces platillos voladores. Entonces, son esas cosas raras, ¿no? Así como hablando también así de chismes de televisión, Jacobo Zabludowski no le caía muy bien Lolita Ayala. A Lolita ya no le caía muy bien Jacobo Zabludowski, porque ella sí fue una persona defensora de los animales, y pues don Jacobo era una persona más tauromaquia que nada, iba a los toros cada domingo, así que son de esos, que serán problemitas que a veces no se pueden limar, ¿verdad? Pero regresando al punto de lo que es primeramente el asunto de por qué no comulgaba, o nunca, si hubiera sido interesante, ¿verdad? Hasta como periodistas, llevar en un foro, nada más que platicaran don Pedro Ferriz Santa Cruz y Jaime Maussan, hubiera sido interesante, pero ahí sí no te sé decir exactamente, y te aseguro, en mi canal de YouTube tengo una conferencia, ahí la van a poder ver ustedes, para los que no lo conocieron. Vino aquí a Guadalajara en el año de 1994. Yo entonces tenía el programa de radio en la XCDK 1250, y vino a dar una charla muy interesante aquí en un conocido hotel en el centro de Guadalajara, en la Glorieta de la Minerva. Y estamos buscando así no en el arcón de los recuerdos, sino en el arcón de la biblioteca que tenemos, buscar todo esto, inclusive ver, tengo guardados unos audiocassettes, ¿se acuerdan de los audiocassettes antiguos? A ver si puedo, lo voy a hacer, subirlo a YouTube, al canal. Lo voy a tratar de ilustrar, pero sobre todo oír, yo creo que primeramente, una de las voces más fascinantes que ha tenido lo que son los medios de comunicación en México, la voz de don Pedro Ferriz Santa Cruz, y que oigan exactamente los audios
que pude yo rescatar directamente de la bocina de la televisión de la sala de mi casa. No existían las tecnologías de hoy, se los aseguro, pero lo importante es rescatar dos cosas, insisto, oír esa fascinante voz y sobre todo oír la cátedra con las que nos daba y nos regalaba cada martes en la noche en 1969 con la segunda parte de Un Mundo Nos Vigila en el Canal 4. Cambio. Pues, ¿qué te digo, Fernando? Pues toda una cátedra de historia lo que nos estás compartiendo para bueno, generaciones que somos más actuales, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera no empezamos tan temprano en este tema, ¿no? Bueno, aquí no nos has comentado, a mí ya, bueno, fuera de la aplicación Celo, me habías comentado que iniciaste desde los 12 años, entonces iniciaste muy jovencito a instruirte, a informarte sobre este tema. Y bueno, ¿qué razón, no? ¿Qué razón tenía el señor Pedro Ferriz al decir un mundo nos vigila? Porque en la actualidad no ha perdido vigencia. ¿O qué piensas al respecto? Cambio. En definitiva, el término que manejaba don Pedro, pues ya no sabemos si un mundo o unos mundos nos vigilan, que eso es un punto interesante. Pero lo único que te puedo indicar yo es que definitivamente él acuñó, cinceló también la idea de su programa con este aspecto de lo que podemos pensar nosotros de que es definitivamente, ahora sí espero que se vea bien, que digo que ese término mundo vigila para mí es casi lo llevamos tatuado en el corazón todos los ufólogos. No sabemos si nos vigilan uno o varios mundos, si esos mundos son extraterrestres o terrestres, pero para el caso que nos ocupa, seguimos teniendo esto. Hay un punto, ¿no?, que sería interesante también ir considerando contigo, Carlos, y con los amigos de Radio OVNI, en el sentido de que el asunto de estos objetos voladores no identificados ya no se ven con tanta frecuencia, definitivamente. No sé a qué se debe, ¿no? Ahora todos tenemos en el celular una cámara digital que de presentarse a la situación podemos tomar una buena evidencia. Antes era difícil tomar la foto de un ovni, no digamos una película. ¿Se acuerdan del Super 8 los que se acuerden? Bueno, entonces yo diría que seguimos estando al pendiente de este asunto de lo que es un mundo nos vigila. Pienso yo que no ha sido lo suficientemente reconocido y tal vez homenajeado a don Pedro Ferriz Santa Cruz sobre lo que es el aspecto de su gran trayectoria, primero como comunicólogo y después como ufólogo. Pero insisto, el mayor mérito reconocible de este personajazo, diría yo, personaje inmenso, es que nos allanó el camino a todos, insisto. Si hoy hablamos de OVNI hasta por esta nueva tecnología tan fascinante como es el manejar un smartphone, manejar lo que es el internet, el wifi y poder hablar de OVNIs, en parte de tener esta libertad, por así decirlo, o este gusto o sabor de hablar de los OVNIs, pues definitivamente es gracias a don Pedro Ferriz Santa Cruz, que te aseguro es un ícono, pionero único aquí en nuestro país, e insisto, él fue el que nos facilitó a nosotros la labor que en este momento tú y yo estamos platicando y compartiendo con los amigos de Radio OVNI. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que precisamente por eso se le reconoce como el padre de la ufología mexicana, ¿no? U ovnilogía, que por ahí Salvador Freixedo tiene problemas con este término, ¿no? Pero para mí, en lo personal, es totalmente irrelevante, ¿no? El caso es lo mismo, ¿no? Aunque respeto y también admiro mucho el trabajo de Freixedo. Y respecto a este mundo nos vigila, o mundos, como tú quieras, pues a mí me da la impresión de que efectivamente sigue ocurriendo. Y desde que nosotros, yo creo que somos humanos, yo creo que desde ahí nos están observando. ¿Cuál es tu hipótesis o tu teoría en ese sentido? ¿Por qué nos están vigilando? ¿Por qué, por qué este comportamiento tan extraño? Porque a veces parece que son muy tímidos, no les agrada como que dejarse ver o que los estén viendo, y en otras ocasiones hasta hacen pues una especie como de exhibicionismo, ¿no? Se detienen tal vez en la autopista México-Pachuca, por ejemplo, y se exhiben, y los automóviles incluso se detienen, qué sé yo, y en otras ocasiones de plano, se dan cuenta de que los están observando y pues inmediatamente desaparecen. ¿Qué es lo que intuyes? ¿Qué es lo que nos podrías decir al respecto, Fernando? Cambio. Mira, llegaste a un punto muy interesante, el por qué los ovnis nos vigilan utilizando el término que nos hereda Pedro Ferriz Santa Cruz. Mira, yo diría que si están estos personajes aquí,
obedecen yo creo que a la mayor fuerza que puede existir en un ser inteligente de cualquier parte del universo. Se denomina curiosidad, el mejor nombre que le pudieron haber puesto a la sonda que está funcionando allá en el planeta Marte, curiosidad. Si no hubiera sido curioso el ser humano, nunca hubiera salido de las cavernas, nunca hubiera caminado, nunca hubiera pasado desde África toda Asia para llegar hasta Tierra de Fuego. Entonces la curiosidad yo creo que es la pila de todo lo que puede ser el ser inteligente, el partir de la ignorancia hacia el conocimiento. Yo pienso que por ahí va el asunto. Para título personal, y se los comento a ti y a los amigos de Radio OVNI, yo he escrito 2 libros. Uno se llama Manual para investigar ovnis, que lo publicó Editorial Posada en el año 92. Y 2 años después escribí otro libro que se llama Tripulantes OVNI, con una editorial de España, México Española, Tripulantes OVNI, y en donde yo explicaba, bueno, primeramente, ¿por qué los tripulantes OVNI? No me gusta el término extraterrestre, ¿por qué los tripulantes OVNI se parecen tantos a los humanos? Entonces, aquí venían varias cosas a ver. Se hizo una recopilación de lo que investigó Jáderu Pereira allá en Brasil, Jacques Vallée en Pasaporte Magona y otros, para tratar de encontrar por qué eran exactamente estos seres bajitos, chiquitos, arrugados, parecían enanitos inmensamente altos, pero todos no dejaban de ser humanoides, y es el término que quiero enfatizar, humanoide. Entonces, si de ahí nos vamos, Carlos, de amigos de Radio OVNI, a contar de que es una constante, nos plantea básicamente varios puntos. Primero, si estos seres vienen de otro lado de la galaxia, el que usted me quiera pensar, ¿cómo es posible que desde aquel lugar hayan tenido la misma evolución para conformar un ser igualito a los que vivimos aquí en el planeta azul? Si usted y yo estamos aquí en el planeta azul, es porque hace 65 millones de años cayó un meteorito en lo que hoy llamamos Península de Yucatán. Si no hubiera caído ese meteorito, quién sabe quién estuviera hoy reinando en el planeta Tierra. Humanos, ni por equivocación. Y nos encontramos, Carlos, con que todos los tripulantes ovnis son humanoides. Entonces, de las cosas que hemos dándole tantas vueltas a la mente a todo esto, primero pensamos, ok, unos pueden ser parecidos a los humanoides y encontramos aquí el problema de la línea del tiempo. ¿Qué son ellos? ¿Son nuestros antecesores o son nuestros descendientes? Y ahí encontramos teorías tan fascinantes como la de los tiemponautas, ¿verdad? Pero también encontramos lo que yo llamo el fenómeno del espantapájaros. Imagínense ustedes que llegaran aquí al planeta Tierra en un ovni flamante, bonito, precioso, unos seres que, por decirles una idea, en vez de tener brazos, piernas y esto, fueran pedazos de gelatina. Voy a ser medio drástico en eso, pedazos de gelatina. Ven cómo son los seres humanos y dicen, ¿sabes qué? Si salimos así como somos, se van a asustar. Entonces van a crear, pueden ser unos seres estilo Terminator, por basarme y ocuparme un poquito de lo que Hollywood nos ha aportado, o qué les parece algo así medio robotoides, para que si bajan del ovni y van a ver esos seres, pues se van a ver raros, feitos, extraños, pero van a tener la conformación que la mente humana va a pensar de lo que puede ser un ser vivo. Lo voy a intercomillar esto último. Entonces, retomando el asunto que estamos platicando, Carlos y amigos de Radio OVNI, la verdad, estos seres no sabemos de dónde vengan, a qué vienen, tampoco sabemos, pero hay una cosa que sí nos queda muy, pero muy claro. Vienen aquí como cuando nosotros vamos a la tienda, se están llevando a su casa o su lugar de origen cosas que no tienen. Por ejemplo, aquí se llevan animales de granja, animales domésticos, se llevan muestras de tierra, se llevan, aquí hay un caso en Ocotlán, Jalisco, que se llevaron un ovni se llevó varios árboles de todo tajo con todo y raíz. Sabemos nosotros los experimentos de tipo genético que hacen con hombres y con mujeres. Entonces eso, si yo tuviera que resumir, Carlos, en una sola palabra, y una sola palabra que nada más necesita 4 letras, ¿qué es lo que se llevan los tripulantes ovni a su casa? Fácil, vida. Nada más necesito 4 letras, vida. ¿Y qué es lo que se llevan ahí? Lo que ellos no tienen. Y a lo mejor cueste lo que les cueste, exista o no exista el dinero para ellos, tienen que consumir algún tipo de recurso para estar aquí. Tienen de alguna manera que acercarse a los seres primitivos que vivimos aquí, y a lo mejor muchos de ellos, que sería uno de los puntos más difíciles a poder contestar, son muy parecidos a los humanos, y otros que no se parecen a los humanos tratan de acercarse, los llamados que serán
no, espantapájaros, para que si bien nos vamos a asustar o se van a asustar los testigos, no va a ser ese golpe psicológico de ver algo que no tienen la más mínima idea de pensar de cómo pudiera ser una forma de vida supuestamente inteligente de otro lugar del universo. Cambio. Ok, perfecto, pero yo creo que sí hay algunos aspectos, ¿no? Algunas bases, algunos fundamentos, ¿no? Y yo creo que precisamente la locomoción, pues de dos piernas, pues tal vez sea la más eficiente, ¿no? El hecho de tener manos para manipular herramientas, creo que por ahí hay un estudio al respecto, en ese sentido. Ahorita no tengo los datos a la mano ni en la memoria de por qué, pues sí tienen que ser humanoides y obviamente una estructura donde pues la inteligencia pues esté bien protegida, ¿no? En este caso pues el cerebro, una cabeza, daría pues esa forma humanoide a estas entidades. Por ahí se habla acerca de que, y el mismo Salvador Freixedo lo menciona, ¿no? Que muchas de estas entidades, obviamente, al ser muy distintas y aterrorizarnos, tal vez por su aspecto, pues han venido cambiando incluso hasta su genética para ser muy similares a nosotros, o como en aquella película, ¿no? Del Vengador del Futuro, creo que me parece que se llama, una película donde Arnold Schwarzenegger tiene una especie de traje, no sé cómo pudiéramos decirle, digital, es que precisamente tiene un empaque con una configuración humana diferente a la que tiene, ¿no? Y tal vez estas entidades pudieran, tal vez a través de la tecnología, hacer algo similar, o bien han modificado sus genes precisamente para mezclarse entre nosotros, ¿no? Que les llaman, ¿cómo les llaman? Se me fue el término, ¿no? De estos extraterrestres que ya están mezclados entre nosotros. Adelante, cambio. No sé si le llaman a esto que le dices tú, estimado Carlos, los sembrados que andan por aquí con nosotros, pero fíjate lo que estamos haciendo con esta situación que estamos platicando en este momento. Si hablamos de los sembrados, infiltrados, que están aquí en lo que puede ser nuestro mundo normal, también lo voy a entrecomillar eso de normal, estamos hablando de seres que si bien pueden haber bajado de un ovni y de venir de no sé dónde, nada de esto, son muy humanos. El hecho de que tocando digamos, espinosito tema de los experimentos genéticos, que son seres humanos que tienen relaciones sexuales con los tripulantes ovni, mujeres terrestres con tripulantes ovni hombres, y al revés, hombres que tienen relaciones con mujeres de tripulantes ovni, nada más por mencionar los dos casos más clásicos. El caso de Antonio Villas Boas, 1957 en Brasil, que fue llevado a bordo de un ovni para tener contacto sexual con una tripulante, y un caso de Australia, el más antiguo que se conoce, que es Marlene Travers. Esto está en el libro Platillos Volantes Aquí y Ahora, de Frank Edwards, editorial Place Janés, y es el único referente que tenemos de los que pudieron haber sido los primeros casos. Pero imagínate lo espinoso, por eso digo espinoso del asunto, que llegara una hija de familia ya a su casa, fíjate que estoy esperando un hijo y es de un tripulante ovni, pues imagínate, parece más cosa de risa que otra cosa, pero lejos de ser algo para producir una sonrisa o una carcajada, podemos pensar que hay muchas situaciones así que en el mundo pudieron haber tenido efecto, y que por razones de, obviamente, de vergüenza social, no se dice. Y aquí nos lleva al segundo punto. Si nuestro planeta existe algún tipo de producto, óigase niño o niña, que pudo haber sido el efecto y consecuencia de la relación entre un ser venido de otro lugar, un tripulante ovni, con una persona aquí de la Tierra, sería interesante primeramente pensar que los órganos sexuales pues tuvieron perfectamente que embonar, hablando claro. Segundo, a nivel cromosomas, a nivel genética, a nivel DNA, también tuvo que haber sido algo. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, mi estimado Carlos y amigos de Radio OVNI, pues son de esos que serán vericuetos que tiene el fenómeno o el estudio del fenómeno OVNI, así, insisto, medio espinosos y medio que serán delicados. Entonces, retomando el asunto, yo siento y pienso que esta situación de poder ver o que tengamos infiltrados, ya sea que bajen del ovni y se pongan a vivir con nosotros, a lo mejor trabajan en el escritorio de la oficina, pero es muy difícil, mi estimado Carlos, de los llamados infiltrados o sembrados, porque no tenemos forma de poder verificar ni tampoco de poder comprobar que esto sea una contundente realidad.
cambio. Exactamente, Fernando, infiltrados, ese era el término que por ahí se me pasó. Pues es que es bastante complejo. Fíjate que aquí tuvimos el testimonio de un policía judicial que él mencionó que le tocó ver a una persona cambiar pues no de forma completamente, pero que tu rostro envejeció pues en cuestión de segundos, rapidísimo, o sea, cambió y la pupila se le hizo vertical, en fin, bueno, ya cuando se dieron cuenta de esta situación, pues la esposa los retiró amablemente del lugar. Y bueno, uno de los policías le decía a este infiltrado que le mencionó, oye, ¿por qué no me habías dicho que eras extraterrestre? Y el otro le responde, bueno, obviamente con también palabras altisonantes, así me aceptaste. A mí me causó extrañeza, digo, bueno, también los extraterrestres hablan palabrotas, y me dice el testigo, ¿no? Me dice, bueno, pues es que ese era el tenor de la plática, o sea, eso era lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues es muy complicado, esta persona no me ha permitido seguir avanzando, lo cual pues a mí me lleva a pensar que pues no es tan cierta, pero pues vaya, no tengo tampoco elementos para descartarlos, ¿no? En fin, la casuística OVNI nos habla de estos infiltrados. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es espinoso y delicado porque pues también esto nos conlleva a hablar incluso hasta de religión, porque pues tenemos el caso de la Virgen María, el mismo Jesús, ¿no? Que en el pasado pues no se explicaban cómo pudiera nacer de una mujer virgen una criatura, ¿no? Y en la actualidad con la inseminación artificial y otros métodos que hay, pues sabemos que así se puede llevar a cabo. Y bueno, al parecer siempre ha habido este tipo de cuestiones y aquí está la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Por qué lo hacen? O sea, es algo bien complicado. ¿Y qué piensas al respecto acerca de la religión? Lo que ha ocurrido en torno a la figura de María, a la figura de Jesús. Adelante, cambio. Bien, mira, vamos empezando por esto. Sí es bastante espinoso, como estaba mencionando en mi anterior comentario, porque eso de meterse a lo que puede ser, pues, por muy, diríamos, yo siento que debe ser muy inteligente en los llamados tripulantes OVNI, y tienen que darse cuenta de que tener que interactuar de manera sexual con estas personas de la Tierra, pues saben que conlleva un tipo de, pues les afectan en su vida social. Y ahorita que estabas mencionando todo esto, Carlos, vino a mi mente ese pasaje de la Biblia que dice, viendo algo así, los dioses, que las hijas de la tierra eran bellas, las tomaron y tuvieron hijos con ellas, una cosa así. Entonces, esto lejos de ser algo original, pues sabemos que esto ya la historia, podemos tener ejemplos tanto en la mitología griega, ¿no? Nada más que la mitología obviamente son aspectos que pudieron haber sido inventados, y lo voy a entrecomillar por los griegos, pero retomando el asunto de lo que son los experimentos genéticos, lo que tú mencionas del aspecto religión, pues insisto, hay que tener mucho cuidado porque también decía don Pedro Ferriz Santa Cruz, hay que tener mucho cuidado porque las creencias son sagradas y podemos herir fuertemente la susceptibilidad y las creencias de algunas personas. Pero retomando el asunto que estamos viendo, mira, la verdad, el aspecto de tener una concepción divina como lo que se nos presenta en la historia de Jesús, María y José, que lo festejamos cada diciembre de cada final de año, pues sabemos nosotros que es la historia tal cual se nos ha contado a través de este libro de libros que es la Biblia. Yo pienso que hay muchas cosas, como en cualquier tipo de historia, que de alguna manera han quedado incompletas o se han perdido. Recordemos que en el pasaje bíblico, cuando viene esta frase del ángel que se dirige a María, en donde le está diciendo exactamente, y algo que rezamos las personas que nos consideramos un tanto católicos, ¿no? Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Le está diciendo de alguna manera que va a tener y va a concebir un niño pues sin haber tenido interactuado con ningún hombre. Esto realmente es importante, pero yo me acuerdo que no sé en dónde leí que llega María y le dice a José, tuve una visitación, a ver si algún amigo de Radio OVNI, tú te acuerdas, que le dice, ¿qué tuviste? ¿Qué? Una visitación, vino un ángel a verme, tuve una visitación,
y es cuando de alguna manera José el carpintero, que de bien a bien, otro enigma interesante, mi estimado Carlos y amigos de Radio OVNI, todavía no se sabe de bien a bien qué edad tenía, no se sabe si era joven o era muy grande para ella. Ese es un punto que no se sabe. También otro de esos enigmas de este personajazo de José el carpintero. ¿Cuándo murió y dónde están sus restos? No se sabe. Pero retomando este asunto, también de las cosas que entre no se saben, no se quieren saber o se maquillan de la Biblia, no soy un exégeta de la Biblia, pero me encanta estudiarla, se dice que Jesús tuvo hermanos, es decir, después de la concepción original de Jesús, parece ser que tuvo otros hermanos, ya así con digamos, interactuando José. Entonces no pudo haber sido una persona anciana, por así decirlo, si me permito utilizar ese término. Entonces, a veces, y fíjate, hay una cosa bien interesante, lo que tú acabas de comentar, Carlos, que por qué cuando hablamos de ovnis, sin querer nos caemos en el ámbito de la religión y viceversa. ¿Por qué cuando hablamos de ovnis o de religión caemos en los ovnis? Entonces hay una línea muy delgada, ¿verdad? Una línea en el agua que nos separa esto, pero que es fácilmente brincar de una serie a una cosa hacia la otra. Podemos aquí hacer un colofón. Hay una parte que se denomina en el estudio de los ovnis que es la ufolatría, que es decir, la ufología viéndose como una religión. Hay personas que ya nos metemos un poquito al terreno escabroso y resbaladizo de los contactados, que están viendo y manejando el aspecto de lo que puede ser un encuentro con un supuesto ser venido de las estrellas y empieza a ser manejado, desviado hacia lo que puede significar verlo como un sustituto de la religión. Esto se ha visto desde 1949, Carlos. Ver a los contactados como los nuevos mesías. Y también se dice en la Biblia, tengan cuidado que en el final de los tiempos aparecerán los falsos profetas. Creo que estamos muy bien ubicados en ese aspecto del tiempo que dice la Biblia en ese aspecto. Pero lo único que te digo es que si hablamos del aspecto de lo que es la concepción de María, pues sabemos que hay cierto tipo de información no completa, sin demeritar ni en ningún momento ofender a nadie. Y segundo punto, sabemos que después, insisto, de lo que puede ser la concepción virginal de Jesús, tal parece indicar que hubieron después otros hermanos carnales que tuvo Jesús en su vida y que creció con ellos, como cualquiera de nosotros que tenemos hermanos y crecemos con ellos. Cambio. Sí, así es. Por ahí yo recuerdo, no sé si es en uno de los evangelios apócrifos, que bueno, para aclarar aquí a los compañeros, a la gente que esté escuchando, apócrifo no es sinónimo de falso, como en la actualidad se toma, ¿no? Apócrifo quiere decir que se estudiaba en lo oculto, lejos de las miradas pues del vulgo, del pueblo, pues. Uno de estos evangelios habla precisamente que incluso pues José, si efectivamente era mayor, pues vaya, al ser una doncella o una virgen, que es la concepción de Occidente, vaya, no querían que corriera riesgo su virginidad, supuestamente, ¿no? Y bueno, se la encargan a José, que precisamente, pues bueno, una persona honorable. Se habla de que pues tampoco era ningún humilde carpintero, ¿no? Sino que, vaya, tenía recursos, ¿no? Dentro de lo que cabe. Precisamente en algún momento él tenía que salir, no sé, caso es que regresa, y a su regreso pues resulta que ya está encinta María, ¿no? Y él pregunta, quién, ¿no? ¿Quién había sido el responsable? Y las personas que estaban al servicio de María le dicen a José, bueno, es que nadie, ningún hombre humano se le ha acercado, a no ser que sea los ángeles que le vienen a visitar, porque para esto, pues bueno, estuvo siendo visitada. Y aquí exponen una hipótesis bien interesante, si no es que una teoría, ¿no? Me parece que hasta teoría, alcanza para teoría, que bueno, al no tener pues una cultura sobre la buena nutrición, etcétera, etcétera, pues estos ángeles estaban al pendiente de María, porque obviamente pues el producto que vendría de ella pues era importantísimo, no podían darse el lujo como que de que se perdiera. Recordemos que María también nace
por obra del Espíritu Santo, por así decirlo, porque Santa Ana y San Joaquín, que son los padres de María, ya eran de edad avanzada, ¿no? Entonces, pues obvio, sabemos que ya en una etapa avanzada, pues las mujeres dejan de reglar, para los hombres pues es más complicado pues una erección, entonces pues bueno, como que no habría forma, ¿verdad?, de concebir ya en una etapa de la tercera edad, como le llamamos en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues resulta ser embarazada Santa Ana, y pues bueno, de ahí conciben a María, y pues bueno, hay ciertos datos que nos dan, pero son a través precisamente de los evangelios apócrifos. Entonces, lo que señalan es que bueno, tenían que tener bien controlada toda esta cuestión, porque si hubiese sido una concepción normal, es decir, reunir a 2 ejemplares dignos para que procrearan algo interesante o algo muy bueno, pues iba a ser muy complicado, ¿no? Señalan que, bueno, ya teniendo controlado incluso el número de genes, aquellos que eran deseables y aquellos que no lo eran, pues era a través de este método, ¿no? Yo creo que lo que mencionaba el señor Pedro Ferriz Santa Cruz era muy válido para aquella época, un México más conservador. Yo creo que en la actualidad han cambiado mucho los tiempos, Fernando, tú lo sabes perfectamente bien, y yo creo que, pues obvio, mucha gente cuando se hable de esta forma tan abierta sobre la religión, obviamente habrá quienes seguramente se desgarrarán las vestiduras. Cambio. Mira, me hiciste recordar ahorita en lo que estabas haciendo tu comentario de este fascinante libro altamente recomendable para todos. Se llama Los astronautas de Yahvé, escrito por el señor Juan José Benítez. Él basa en ese libro lo que puede ser el hecho de cómo fue de alguna manera desde su tierna infancia cuidada María por lo que era, pues, ¿qué será? La gran misión, el gran objetivo que tenía al momento de llegar a la madurez. Ahorita también me hiciste recordar otras cosas que quiero compartir con los amigos de Radio OVNI, que por qué en algunas familias todavía hemos visto que al llegar a los 15 años se le festeja esa fecha a las damitas. La razón es muy simple, que María a la edad de 15 años fue cuando acudió a su templo para pedir permiso para poderse casar con José. Por esa es la razón que a lo mejor nadie sabía. ¿Por qué se le festejan los 15 años a la niña? Porque viene desde tiempo bíblico de que María va a pedir, no sé, a los sumos sacerdotes para pedir permiso para casarse con José el carpintero. Pero retomando el asunto que estamos ahorita platicando, mira, la verdad, no hay de alguna manera forma de checar tantas cosas tan maravillosas, ¿no? Que a lo mejor esos huecos de información los tenemos que rellenar, si se me permite utilizar este término, con algún tipo de suposición, ilusión, por qué no decirlo, que a lo mejor se adapte a nuestras ideas y creencias, que a veces no nos lleguen a herir lo que ha sido nuestro ser interno. Pero lo que yo sí te digo es de que este personaje de María es algo muy interesante. También en lo que estamos ahorita platicando, mi estimado Carlos, hay un libro muy interesante que, insisto, llegó a herir ciertas susceptibilidades, pero los investigadores en general tenemos que ser, por así decirlo, tener blindado el corazón y el hígado. Hay un libro que se llama Jesucristo, o mejor dicho, Jesús vivió y murió en Cachemira. Esto lo escribió un investigador catalán, Andreas Faber-Kaiser, y ya murió muy joven, ¿no? O sea, creo que murió a los 30 y tantos o 40 años, una cosa así. Y él fue exactamente a hacer una investigación sobre lo que era esta situación a todas luces fuera de lo que es la costumbre. Voy a hacer un paréntesis, que ahorita mencionabas a los amigos de Radio OVNI. El término apócrifo se utilizan para aquellos escritos que no fueron oficialmente aceptados por la Iglesia. Es decir, chequemos dos cosas: el Concilio de Trento y el Concilio de Nicea, que se juntaban todos los cardenales, porque la Biblia no la entregó a una editorial Moisés, ni nada, no. La Biblia es un compendio de libros o de escritos que fueron pasados por el filtro de lo que era la mentalidad o la mentalidad de los cardenales. O sea,
De los libros que yo les puedo mencionar a ustedes, ahorita regreso al tema que estamos manejando, está exactamente el libro de Enoc, que no fue considerado dentro de la Biblia por un simple pequeño detallito, que al referirse a Jesús le decía el mago. Pero ojo, no era el mago tal y como conocemos a David Copperfield, no, era el mago por hablar de lo sabio, de los sabios. Por ejemplo, sabemos nosotros que el 5 de enero vienen a visitar a los niños los tres reyes magos, sí, pero son los tres reyes sabios, no hacen magia. Entonces, por eso es lo del asunto del hecho de tener libros apócrifos. Retomando el asunto. Andreas Faber-Kaiser, en este libro Jesús vivió y murió en Cachemira, habla una historia interesante. Léanlo. Ya no digamos que compren el libro, bájenlo de internet, seguramente anda por ahí un PDF, ¿no? En donde él explica que Jesús eh, sobrevive a lo que es la crucifixión, se va con su esposa, perdón, con su madre y su esposa, María Magdalena, y la María, o sea, la Virgen María, muere en lo que hoy llamamos Pakistán, y que supuestamente van a encontrar la tumba. Llega a lo que es la región de Cachemira, que otra vez voy a hacer un paréntesis, que explica el señor Faber-Kaiser, que ahí había estado en sus juventudes Jesús. ¿Se acuerdan que se pierde de los 12 años a los 30 años, una cosa así? En donde él aprende una serie de, voy a decirlo, de disciplinas hindúes, entre ellas, y también lo menciona Faber-Kaiser, que es el faquirismo, es decir, manejar y controlar el dolor. Ojo, lo que está diciendo este señor. Bueno, el asunto está que él regresa ahí, vive con su esposa María Magdalena, y pues ahí muere, y al fallecer pues es venerado. Entonces este tipo de cosas que a lo mejor choca de frente con lo que puede ser lo que hemos aprendido desde niños, desde nuestros padres, de nuestra abuelita, en el catecismo para hacer nuestra primera comunión y un largo etcétera. Cuando algo, vivimos en un mundo redondo y nos hablan de algo cuadrado, caramba, esto como que no embona exactamente. Y a veces eso, insisto, choca en lo que puede ser nuestra idiosincrasia y nuestra cultura que hemos adquirido en la familia y en la sociedad. Pero esa es la labor de la investigación, es la labor a lo mejor de personas como nuestro querido Carlos o también este programa, de tratar de abrir mentalidades simplemente por el hecho de saber una sola cosa, la verdad. Cambio. Y en honor a ella, celebramos todo ese comentario que acabas de realizar, Fernando. Sí, efectivamente, Andreas Faber-Kaiser habla sobre este acontecimiento en este libro, pero recordemos también, y esto se menciona en la Biblia, que cuando están haciendo están en el huerto de Getsemaní, les pide Jesús a sus discípulos, no a Pedro y no recuerdo a quién es más, Andrés me parece que también se encontraba, que no se duerman, que velen y que hagan oración, ¿no? Y de repente, pues bueno, les gana el sueño, cosa bien interesante, porque en el fenómeno ovni también se da esto, el que de repente, haciendo trabajo de campo o algo así por el estilo, las personas que les han tocado vivir un suceso de este tipo, se duermen. Y me gustaría preguntarte también eso, Fernando, si a ti en algún momento, haciendo alguna investigación, algo de repente te has quedado dormido, ¿qué ha ocurrido, ¿no? En ese sentido. Retomando esta cuestión de la oración del huerto de Getsemaní, bueno, resulta que es Pedro, el apóstol, quien se da cuenta, así, algo así como entre sueños, bueno, en un ambiente medio enrarecido, que pues ve a Jesús junto con Elías y con Moisés. ¿Cómo sabía que era Elías y cómo sabía que también era Moisés? Y pues no pertenecían a su época, ¿no? Y seguramente pues no había fotografías, ¿verdad? O algunas imágenes pues para identificarlos como tal. Él simplemente pensó que se trataban de Elías y Moisés, y menciona que el rostro de Jesús, las ropas se hicieron más blancas que la nieve y su rostro se iluminó, emitía luz el rostro de Jesús. Y sabemos que en algunos casos ovni, los testigos señalan que estas entidades son luminosas,
¿no? Tenemos el caso de Sara Cuevas, y a ver si nos dices tu opinión respecto al caso Sara Cuevas. Está también otro caso, el de Raúl Fabricio García, allá en Tijuana, el de La Noche en el Árbol, que se conoce como el caso de la Rumorosa, ¿no? No sé si seguramente recuerdas ese caso, y en fin, habrá muchos otros ahí en los anales de la historia, donde nos señalan que muchos de estos tripulantes ovni, como tú les llamas, pues emiten luz, ¿no? No sabemos si es a través de una tecnología o su evolución les ha permitido hacer este tipo de situaciones. Adelante, Fernando, cambia. Mira, de entrada lo que ahorita mencionas y me da mucha risa, que dices que si me he quedado dormido en alguna investigación, no, pero te puedo asegurar que yo duermo como un bendito y le hago broma a mi señora que cada vez que me duermo me velan por si las dudas, ¿no? O sea, soy de buen dormir, no tengo problema de tomar pastillitas para dormir y cosas por el estilo, pero en cuestión de investigación nunca me ha pasado eso. Mira, mencionaste algo muy interesante de estos seres de luz, pero estamos refiriendo a lo que pueden ser aspectos como en el caso de Jesús, que brille todo esto y que cómo supo si era Elías o no lo sabía. Recordemos un aspecto de lo que ahorita estaba en mi mente pasando mientras tú platicabas. Recordemos el famoso beso traicionero de Judas. ¿Por qué fue ese beso? Porque al tenerlo que aprender, pues hay cual fotografía, cual nada, no existía la tecnología. Tuvieron que utilizar a Judas, que él sabía quién era, ahora sí, el Mesías. Y que al darle un beso fue cuando le dice Jesús, ¿no? Y con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, tuvo que señalizar a la Guardia Romana quién era la persona que tenían que llevarse, porque no había ni fotografía, ni retrato robot, ni algo que se le pareciera para poderlo identificar. Mucha gente hablaba de Jesús, pero no sabía cómo era. Entonces, ahí viene parte de lo que tú mencionas, de esta capacidad, voy a decirlo así, de poder reconocer a las personas en una época en donde pues registro de imagen pues no existía ni por equivocación. Que se ilumina el ropaje de Jesús, es uno de los aspectos que queda consignado. Pero hay un caso muy interesante, y ahí sí, para todos los ufólogos cibernautas, hay un caso que fue referido en la revista Stendek de España. Es el órgano informativo, o era el órgano informativo del Centro de Estudios Interplanetarios, un caso que así lo van a buscar en internet, al Monaster del Real, lo repito con mucho gusto, al Monaster del Real. Una chica iba caminando por la campiña, no me acuerdo exactamente de qué provincia española, y de momento se topó con dos seres altos que al parecer estaban flotando en, digamos, del suelo, no en el cielo, cerca del suelo, pero que uno tenía la apariencia de traer una túnica y el otro parecía un monaguillo de altar de una iglesia. El caso es interesante, nada más se topó con estos seres, se desmaya, la encuentran, la reaniman algunos vecinos y relata su experiencia. ¿A qué quiero llegar? Que si esa experiencia, creo que ocurrió en 1976, hubiera ocurrido antes, en los años que usted quiera pensar, o ustedes quieran pensar en la historia, pues a lo mejor se hubiera tratado de un nuevo relato de aparición de santos, que hubiera sido consignado en ese momento hacia la iglesia. Y aquí llega el punto interesante, que hablando de ovnis, o hablando a lo mejor de apariciones marianas o de santos, nos hemos encontrado dos aspectos fundamentales, tanto aplica para ovnis como aplica para apariciones, digamos, de santos, que el fenómeno está ahí, se presenta como se ha presentado siempre, pero resulta que el aspecto subjetivo es el ser humano. ¿Qué significa esto, amigos? Que depende mucho de cómo la persona, hombre o mujer, dependiendo de su edad, dependiendo de su profesión, dependiendo de su grado de escolaridad, y otra cosa muy importante, dependiendo de sus creencias, pueden llegar a determinar con cierta objetividad o totalmente desviada lo que puede ser una experiencia como la que estoy relatando ahorita. En pocas palabras, el 99.99% de la información que tenemos sobre casos de ovnis, tanto de avistamientos como de aterrizajes, como de encuentros cercanos del tercer tipo con humanoides, viene del relato de una persona. Cuando una persona se enfrenta a una experiencia ovni, no está relajada, no está tranquila, está en un estado de shock y totalmente alterada, con la adrenalina a todo lo que le da, y esto de alguna manera le puede crear cierta sensación
o mejor dicho, le puede crear ciertas alucinaciones por el momento tan fuerte que está viviendo. Entonces, insisto, puede aplicar hacia la experiencia totalmente que se sale de su ojo, de su realidad. Es tan irreal ver un ovni como es irreal ver un santo. Entonces, dependiendo, insisto, de las características y del perfil del personaje que en ese momento está haciendo o está asimilando esa experiencia, lo que nos va a transmitir después, en este caso los investigadores, o en este caso a lo mejor pues a los periodistas. Cambio. Sí, por supuesto que se puede ocurrir de esa manera, ¿no? Se dice que el ser humano tiende a magnificar, ¿no? Las cosas o exagerarlas, por así decirlo, ¿no? Coincido totalmente, pero para no enfrascarnos precisamente en el tema de religión, qué bueno que ya no existe la Santa Inquisición o malvada Inquisición, mejor dicho, ¿no? Porque yo creo que de santos no tenían nada estos personajes, que ya podemos hablar de manera un tanto más abierta sobre estos temas, como lo menciona por ahí Salvador Freixedo, ¿no? En su libro Defendámonos de los dioses, al parecer estas entidades pues están detrás de las religiones del mundo entero, ¿no? Por eso hay tantas religiones, porque se aparecen por un lado, les dicen una cosa, aparecen en otro punto y les dicen otra cosa. Tenemos el caso, pues no sé, el de Fátima, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Donde pues por ahí un par de investigadores señalan que lo que vieron los niños no era precisamente la Virgen de Guadalupe, sino que se trataba de un ser bajito, cabeza grande, muy luminoso y con ropa cuadros, que pues obviamente no tiene nada que ver con el manto de María, ¿no? Está el caso de Garabandal también, donde pues se señalan ciertos aspectos que dejan en entredicho este fenómeno, ¿no? de las apariciones marianas. Pero en fin, yo creo que el tema ovni es bastante extenso. Me gustaría que pasásemos pues a la experiencia que tú has recabado. Llevas más de 40 años, me decías, ¿no? Más de 40 años investigando el fenómeno ovni, y supongo que en tantas décadas pues te has topado prácticamente con todo. Y me gustaría preguntarte, hablabas acerca de los contactados, si tienes una evidencia de peso para demostrar que el fenómeno ovni está relacionado con el tema extraterrestre, porque pues si bien es cierto, tú les llamas tripulantes ovni, pues no sabemos si efectivamente son de fuera de la Tierra, del interior, no sé, de alguna región de aquí del mismo sistema solar incluso, ¿no? Adelante, Fernando, cambio. Mira, mencionaste algo interesante que es la Santa Inquisición. Estos señores que, respaldados en el buen hacer de la iglesia, ¿no? Mataron hasta muchísima gente. Luego le cambian el nombre y se llama Congregación de la Causa de los Santos. Y con cápsula cultural, ¿quién era el último encargado, de los últimos encargados de la Congregación de la Causa de los Santos, antiguamente conocida como Santa Inquisición? El cardenal Joseph Ratzinger, que hoy conocemos como Papa Emérito Benedicto XVI. Entonces, realmente, sin meternos otra vez en este asunto, ¿verdad? Mucho, pues yo creo de los organismos en el mundo que tienen el mayor número de secretos de lo que ha sido la verdadera historia de la humanidad, una sería pues, el Vaticano. Y la otra para mí sería la Administración Nacional de la Náutica del Espacio y la NASA, sin dejar de pasar por alto a la Academia de Ciencias de la URSS, obviamente. Pero sea como sea, esta situación de cómo antes se mataba a la gente, insisto, en nombre de la iglesia, pues ha sido una cosa terrible. Contactados, ay Dios mío, mira, los contactados, como mencionaba en uno de los puntos que estamos platicando con todos ustedes, pues se sabe de ellos desde el año de 1949. Personas que decían y aseguraban haber estado a bordo de un platillo volador, que habían subido, habían estado de alguna manera dando una vuelta a la Tierra, o a veces los llevaban a otros planetas, o a una nave madre que estaba en órbita. Para mí este es un asunto, si hablar del aspecto de la Virgen es espinoso, esto es terriblemente más. ¿Por qué? Porque, y perdón por el referente de alguna manera religioso, pero hablamos de los contactados, Carlos, amigos de Radio OVNI, y hablamos de un dogma. ¿Qué es un dogma? Lo creo sin tener pruebas.
Va a llegarte una persona, mi estimado Carlos, y te dice, ¿sabes qué? Me acaban de llevar al planeta Saturno a bordo de un platillo volador. Sí, pero ¿qué pruebas tengo? Ninguna, pero te lo aseguro que me pasó. Si esa persona lo llevas a un polígrafo, un detector de mentiras, va a pasar la prueba porque está hablando de su verdad y su verdad es verdadera. Es decir, lo acata tal y cual, no está engañando nada porque, perdón por el símil, es como una persona demente que se siente Napoleón Bonaparte. Y si lo pones al detector de mentiras y dice, yo soy Napoleón Bonaparte, él dice, no, pues está diciendo la verdad, insisto, su verdad. Y aquí quedemos en eso, ¿no? En la verdad de los contactados. Mira, hablando de nuestro querido México, yo tuve oportunidad de conocer y platicar. Para mí, uno de los contactados, si puedo hablarlo un poco, el más serio y creíble, Salvador Villanueva Medina, un señor que en el año de 1953, él trabajaba como taxista. Una pareja de Estados Unidos le pidió que se le ayudaba a llevar su coche hasta Estados Unidos. El coche se descompuso en Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Se acercaron ahí unos tripulantes ovni vestidos de blanco, pequeñitos, chaparritos, y sin hacer cuento muy largo, se lo llevan 5 días allá al planeta Venus. Este libro es interesante. Yo tuve oportunidad de conocer, hablar con él, tengo su libro autografiado. Y ahora sí, búsquenlo en internet. Yo estuve en el planeta Venus. Editorial Mina lo sacó en una reedición por parte de Salvador Villanueva, hijo, porque ya falleció su papá, obviamente. Y es un relato interesante. No sabemos de dónde una persona sin ánimo y nunca de insultar a nadie, que a lo mejor no tenía un alto grado de estudios, pero lo que él explica de una prosa tan interesante, de una narrativa tan interesante, de una descripción tan interesante de lo que puede ser un mundo extraterrestre, una situación social, una vida totalmente en armonía, de veras, tarea para todos los ufólogos cibernautas. Vean ustedes ese libro, léanlo. Yo estuve en el planeta Venus de Salvador Villanueva Medina. Pero aquí llegamos al punto, mi querido Carlos. La historia es buena, el libro es muy interesante de leer, el señor guarda y guardaba todos mis respetos, muy serio, un padre ejemplar, trabajador, tenía un taller allá por cerca de la Villa de Guadalupe, y lo único que te puedo decir es esto, sí, todo está muy bien, pero llegamos al punto álgido, ¿no? ¿Y qué prueba tenía don Salvador Medina de lo que había pasado? Ninguna. Bueno, y el matrimonio que lo llevó hasta allá, pues era el señor y la señora Smith, y así se hicieron llamar. Ya no quiero entrar a las especulaciones si todo era un ardid para llevarlo hasta ahí, no lo sé. Pero lo que sí te sé decir yo es de que el único contactado en cortito, próximo, que he podido platicar, que era don Salvador Villanueva Medina, para mí es un contactado que lo tengo en un lugar muy especial de mi mente, pero como él y como el que me quieras tú mencionar, no tenemos ninguna prueba para poder demostrar su ida, su contacto, su viaje, presumiblemente en una nave de otro mundo. Cambio. Sí, exactamente. El talón de Aquiles, aquí lo menciono con los compañeros de Radio OVNI, que precisamente, pues el talón de Aquiles, ¿no? De los contactados, pues son las evidencias, ¿no? Podrán decirte una historia fantástica, extraordinaria, pero pruebas, absolutamente ninguna. Y por ahí el maestro Carlos Guzmán Rojas, que seguramente tú conocerás, él mencionaba algo bien interesante, ¿no? Por ahí haciendo una crítica a José Luis Rueda. Seguramente también sabrás acerca de él, si es que lo conoces en persona, que ya van por el 4.º congreso, ¿no? De contactados, pero evidencias ni una sola, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Cambio. Mira, te soy muy sincero, no conozco a José Luis Rueda, hago algunas referencias que he visto ahora en internet. Yo honestamente, aquí en Guadalajara hubo, ¿qué te diré? Hace como 8 meses un caso, o una situación, mejor dicho, perdón, un congreso de contactados. Lo vi, qué interesante, iba a ser en el Teatro Diana, aquí en el centro de la ciudad, pero la verdad no fui. ¿Por qué no fui? Porque no quiero decir que ya sabía lo que iban a decir, pero, perdón, como decía un anuncio en la tele, siempre es pan con lo mismo. Insisto, es algo dogmático, respetable. Yo diría que forma parte del folclore del fenómeno ovni, como dice acertadísimamente el doctor Jacques Vallée.
pero realmente, como estabas platicando ahorita con los amigos que mandas a saludar ahí que están junto contigo en tu cabina de Radio OVNI, pues es que los asuntos, sí, imagínate, si teniendo los negativos, antes los negativos, pruebas, a lo mejor está el pedazo de un OVNI, la gente no cree o no quiere para nada. Imagínate cuando únicamente tu mayor, ¿qué será?, argumento que puedes esgrimir es únicamente tu palabra y nada más. Nada más como referente, yo a Carlos Alberto Guzmán Rojas, los conozco desde 1971. Yo estuve una permanencia de estudios en Barcelona, España, mi mamá era de allá, y allá conocí en ese año lo que era el Centro de Estudios Interplanetarios que había fundado Antonio Rivera. Bueno, eso lo digo como referente porque él ya pertenecía a Carlos Alberto Guzmán Rojas al CEI o CEI. Llego aquí a México en noviembre del 71, ya nos ponemos en contacto, empezamos a trabajar y realmente sí hemos tenido una buena relación y también viene junto con Pegado, ya mencioné a Ramiro Garza, el señor del canal 13 de Juicio a los OVNI, y un señor ononón también de la investigación OVNI que ahorita radica en Querétaro, Jorge Reicher Brauer. Entonces, la comunidad ufológica somos muy poquitos. Ahorita mencionaste algo en un momento de tus comentarios que a qué guardian. Yo digo que soy de la segunda generación de investigadores del fenómeno OVNI. Pedro Ferriz sería de la primera, junto con Antonio Rivera y otros tantos. Yo sería junto con Carlos de la segunda guardia, ¿no? Pero retomando el asunto que tú me decías, mira, no conozco al señor José Luis Rueda, no sé cuál es el perfil de su caso, pero por parejo está haciendo nada más una distinción distinguible de Salvador Villanueva Medina. Vamos a encontrar exactamente de qué es el contactado que más me llamó la atención, insisto, porque lo conocí, lo traté, me di cuenta de cómo era él, cómo se expresaba, e insisto, me di cuenta de que una persona de esa forma que tenía para expresarse, era difícilmente pensar de cómo había escrito ese libro. Perdón, aquí voy a hacer un aportativo que no había hecho. Un día platicando con don Salvador Villanueva Medina, nos dijo que él quería publicar el libro, pero que el libro, como que un día en la noche le vino un momento así de tener que escribir algo, agarró unos cuadernos de sus hijos y en una noche, en una sentada nocturna, escribió su libro. Insisto, tanto para ti, Carlos, como para todos los amigos que nos oyen, si tienen la oportunidad de leer ese libro y de percibir su prosa, su forma de redactar, insisto, su descripción, tú te vas a dar cuenta exactamente de, sin entrar a mayor especulación, que ahí tuvo una pequeña ayuda a don Salvador y que le quedó muy bien su libro y hay que verlo. Pero salvo eso, con todo respeto y por general, insisto, como ufólogo que soy de tantos años, hablar de un contactado, si Edward Meyer, que era un contactado, dicen que hizo unas maquetas y lo descubrió su esposa que estaba haciendo las maquetas y era Edward Meyer, pues imagínate, como dice, ¿qué? El mexicanísimo dicho, Carlos, la burra no era arisca, la hicieron, cambio. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo, coincido. Y precisamente Salvador Freixedo, ¿no? Menciona algo bien importante, ¿no? Que aquellas personas que se adentren dentro de la temática ovni extraterrestre se van a encontrar con 5 constantes, ¿no? No recuerdo las 5, siempre se me olvidan. Está la sangre, la depravación, la mentira. Y dentro de la mentira precisamente mete a los contactados. Entonces, yo creo que sí, la gran mayoría de los investigadores serios, efectivamente, pues tienen sus reservas y bastante serias, por supuesto, respecto a los contactados. Yo también, por ahí les daba un voto de confianza al inicio, pero conforme fui avanzando, pues me fui dando cuenta de que, pues sí, efectivamente, hay mucha mentira alrededor de los contactados, ¿no? Y me da la impresión de que pues estas entidades, pues obviamente al ser mucho más avanzados, estos tripulantes OVNI, difícilmente conviven con el ser humano. No sé, me da esa impresión de que es muy complicado. Sin embargo, al parecer hay algunos casos que nos señalan totalmente lo contrario, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pruebas hay de eso? Pues únicamente pues los testimonios. Ahora, mencionabas tú por ahí algunos pedazos de ovni. ¿Te has encontrado con algún caso donde efectivamente hay una evidencia real, verdadera, acerca de la existencia de los ovnis? ¿Cambio? Perdón, ahora sí, acuérdense que los hombres de negro nos están checando. No es cierto, no es cierto. Miren,
Mencionado el caso del pedazo de un ovni que he tenido en las manos físicamente, pues mi referente es cuando yo estaba en la revista Contactos Extraterrestres en 1977, el 29 de julio de ese año, toda la República Mexicana se vio atravesada por ovnis, viéndose en el espacio. Un grupo de estudiantes que estaban exactamente en el Palacio de los Deportes esperando hacer una ficha para hacer un examen, lo vieron. Una película que se estaba haciendo en ese momento con el actor y en ese momento era director Abel Salazar, ¿se acuerdan de Abel Salazar? Una película que se llamaba Picardía Mexicana, que llevaba en los roles estelares a Vicente Fernández y a Jacqueline Andere. Tuvieron la oportunidad de tomar con, le llaman pietaje, ¿no? O sea, el tomar los roches de 70 milímetros, el paso de estos ovnis, lo que era exactamente sobre el cielo de la Ciudad de México, y estos ovnis fueron a dar hacia la Sierra de Puebla, en donde presumiblemente se dijo o se presumía que se había estrellado un ovni. Recordemos que en esa época, quien estaba a cargo de la agencia Notimex oficial de noticias era don Pedro Ferrer Santa Cruz. Siempre tuvimos una buena amistad, don Pedro, en su momento fuimos a Notimex a ver esto. Yo entonces estaba en Editorial Posada, en la revista Contactos Extraterrestres, y pues dijimos hay que ir tras el ovni, ¿verdad? Cabe señalar de que de los periódicos que hicieron literalmente su agosto, fue el periódico La Prensa, que está ahí en Basilio Vadillo, y mandó reporteros y se habló de tantas cosas de los ovnis. Fue una cosa terrible. Lo que fue, pues fue a finales de julio, todo el mes de agosto, fue una cosa que nos tocó ver y constatar de la gente que iba. Tengo fotografías de la Sierra Poblana que se veía como si fuera, ¿qué te diré? La calle 5 de Mayo a la 1 de la tarde allá en el DF. Había un congestionamiento en la Sierra Poblana, porque ¿qué decían? Ay, ¿qué vamos a hacer el domingo? ¿Qué hacemos de paseo? Ay, vamos a buscar el ovni que cayó en Puebla. Es en serio, ¿eh? Lo vivimos, lo vimos, lo fotografiamos y nos vamos a encontrar con un fenómeno social fascinante. Para no ser cuento muy largo, pasa lo que es este éxtasis del ovni de Puebla, y en ese tiempo estábamos asignados a esta investigación 3 personas, que era Pablo Latapí Ortega. Pablo Latapí ahorita trabaja aquí en Televisión Azteca de Occidente, aquí en Guadalajara, lo vemos frecuentemente. También está el señor Héctor Chavarría, excelente ufólogo, editor de mi libro, de mi primer libro, y prologuista de mi primer libro, Manual para investigar ovnis, de Editorial Posada, y lo aprecio mucho, es un gran amigo, y digo que él se fue al lado oscuro de la fuerza, porque él se denomina autoescéptico, se denomina, es un escéptico de los ovnis, y la tercera persona era tu servidor. Entonces, cada quien hizo su labor de lo que era tratar de investigar todo lo posible del caso de Puebla, el caso Puebla, como le decimos nosotros. Pero resulta que con el paso del tiempo, no recuerdo la fecha, llegó a la redacción de Contactos Extraterrestres el presidente municipal de Jopala, en Veracruz, no, perdón, Jopala, Puebla, que había dicho que había caído un pedazo de metal que lo había recogido, una zona que es cafetalera, tienen grandes, digamos, extensiones de terreno en donde esparcen el grano de café para secarlo. Pues ahí cayó un pedazo de metal el 29 de julio del año de 1977. ¿Y qué es lo que hicieron esta persona? Pues lo llevó con el sacerdote lo llevó al presidente municipal y ahí lo supimos nosotros. Ahí se fueron exactamente Héctor Chavarría y Pablo Latapí. Para ese cuento largo, era un pedazo grande de metal. Me cortaron un pedacito como de 20 por 20, lo trajeron aquí a la Ciudad de México y hicieron un estudio. Eso lo llevó Pablo Latapí allá a la Universidad Nacional Autónoma de México, y ellos lo definieron como un estaño español, me acuerdo muy bien, y que dicen, bueno, ¿y eso para qué sirve? Pues es de lo que hacen los resortitos que todos manejamos en las plumas, que es el que nos regresa el repuesto, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y la pregunta que todos se formulaban es, ¿quién se le habrá ocurrido utilizar el estaño español para hacerlo en forma de lámina? Ese fue el punto que hicieron. Tengo fotos yo con el pedazo de este ovni, quedó en manos de este pedazo de Héctor Chavarría, pero no sabemos de bien a bien si esto es un pedazo de un ovni, o por qué no decirlo, de basura espacial, porque salió también la corriente, digamos, escéptica, y dijo que no.
Lo que sucede es que había un satélite, el Cosmos 929, chequenlo también en internet, que había sido lanzado el 27 de julio de ese año 77, y que lo que había pasado es que había reingresado la etapa que había puesto en órbita este satélite, y que había reingresado y era basura espacial. Luego se pudo checar por otras fuentes que ese eh, supuesto fase de los cohetes rusos que había puesto en órbita el Cosmos 929, pues sí había caído en la atmósfera, pero en marzo de 1978, o sea, no era lo que presumiblemente se decía que era esta basura espacial. Entonces, técnicamente, Carlos, y amigos de Radio OVNI, es la única vez que he tenido en las manos un posible pedazo de OVNI. Salvo eso, no, nunca me ha pasado nada más. Cambio. Qué interesante, mira, porque me gustaría, bueno, supongo que tú sabes acerca del caso de Nuremberg, allá en Europa, que ocurrió en 1561 y fue publicado en 1566, precisamente por otro acontecimiento. No recuerdo cuál es el otro caso, también ocurrido ya en Europa. Y bueno, es bien interesante este aspecto. Qué bueno que haces mención de esto, porque quiero saber tu opinión al respecto. Se dice en este caso que, pues bueno, la gente al amanecer comenzó a ver pues una especie de esferas, otros objetos en forma de... es que están bien extraños, supongo que si has visto esa pintura, ¿no? Hay otros objetos cilíndricos que, bueno, algunos de ellos están dibujados como una especie como de tablas, ¿no? Rotas. Y otros que sí, efectivamente son una especie de cilindros y que tienen, pues como esferitas adheridas en los costados, incluso en la parte frontal, como si fuese cañón, esferas, ¿no? Supongo que pues eran las representaciones que hicieron en aquel entonces. Algunas especies como de cruz y estos objetos batallando entre sí. Y aquí viene lo interesante, que cuando cayeron estos objetos a tierra, no encontraron absolutamente nada. De manera hipotética, para un servidor, pues me da la impresión de que no sé si hay una especie como de acuerdo entre civilizaciones, así como las naciones en la Tierra de repente hacen sus reglas, algo absurdo, ¿no? Para guerrearse las unas a las otras, que pudiera haber una especie de acuerdos precisamente para que esta tecnología no caiga en manos de los humanos. Y vaya, sabemos que los conocimientos van a pasar siempre por la Armada, ¿no? Por las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el Ejército. Ya una vez que sean obsoletas esas tecnologías, pues pasan al uso civil. Entonces, para aquellos entonces no se encontraban estos objetos, tal vez existían una especie como de objetos, esto estoy especulándolo, que recogían estos ovnis caídos, o bien a través de una tecnología ellos mismos se desaparecieran, ¿no? Para que no hubiese forma de que estas cuestiones intervinieran con el ser humano. Esa es una perspectiva. Ahora, si estamos hablando que para 1561 en los estrellamientos OVNI no se encontraban evidencias, aquí nos da mucho que pensar el aspecto de Roswell, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Cambio. Mira, sabemos nosotros que esto de tener la afición por el asunto de los ovnis, pues sabemos nosotros que no es un camino pavimentado, ¿no? Creo que está lleno de problemas. Mencionaste este caso de Nuremberg, me encanta esta pintura que estás haciendo alusión, porque es un registro de objetos que fueron vistos en aquella época que tú mencionaste y que nadie sabía que era de bien a bien. No sabemos si eran a lo mejor meteoritos o a lo mejor ovnis o todo lo que puedas imaginarte. Pero hay una cuestión todavía más importante, que esta situación de tener que reflejar, estudiar lo que pueden ser evidencias masivas de ovnis, pues es bastante difícil. Ahorita mencionaste algo de Roswell, mi estimado Carlos. ¿Sabes qué? Hace unos días se cumplieron la friolera de 70 años de que cayó allá en Roswell presuntamente un ovni. Te va a ser un referente. Yo fui varias veces a Roswell, de hecho pertenezco a lo que le llaman Museo y Centro de Investigación OVNI allá en lo que es la calle principal de esta entidad, y te puedo asegurar que es algo fascinante porque es un pueblo que fue hecho alrededor de una base aérea, donde
una base aérea que estaba exactamente en esta zona de Nuevo México, célebre porque ahí estaba el escuadrón donde pertenecía el Enola Gay, que lanzó la bomba atómica ya, tristemente, allá en Hiroshima, pero era una zona así de alto rango, de alto secreto y todo lo que tú quieras entender. Pero retomando el asunto de Roswell, que todavía la gente, a estas alturas, 70 años, todavía la gente dice que si cayó o no cayó el ovni, que se fue un experimento con unos dummies o unos, eh, llamémosle muñecos de tamaño natural para probar unos paracaídas. Se habló también del famoso caso del proyecto Mogul, que era de unos globos aerostáticos, que se dice que este ovni llevaba unos seres enanitos, y se ha manejado tanto. Imagínate el teléfono descompuesto a 70 años. Yo te voy a referir y compartir contigo y con los amigos de Radio OVNI una experiencia que tuve directamente ahí en Roswell y pude platicar con mucha gente, pero el testimonio que más me llegó, imagínate a 70 años de poder platicar este evento, fue de una señora que se llama Frankie Rowe. Cuando hablé con ella hace como 8 años, no sé si, espero que esté en vida todavía, y ella platicaba, se le conoce a Frankie Rowe como la hija del bombero. Cuando sucede este evento de Roswell hace, insisto, 70 años, llaman al jefe de bomberos, pues que van a ver esto, y fueron realmente pues todo el escuadrón del cuerpo de tragahumo de esta localidad. Llegan a donde estaban y el jefe de bomberos se baja y, y ve a un ser pequeñito gris que estaba ahí de pie, y los demás estaban, digamos, tirados en el piso, presumiblemente vamos a pensar muertos. Y le dice este señor al ser pequeñito gris en inglés, "What can I do for you?" ¿Qué puedo hacer por ti? Y este ser volteó, viéndolo, y dice, no me habló. Le platicó esto a su hija, a Frankie Rowe. Dice, sentí su voz en mi mente que me dice, no, ya no puedes hacer nada por mí. Ah, caramba. Llegó un jeep o un transporte militar, subieron a este ser y se fue. Este señor regresó de su trabajo, obviamente llega a su casa junto a la familia. ¿Qué creen lo que acaba de pasar? Y platicó toda la experiencia. Y así se lo platicó a Frankie, que entonces tendría, no sé, voy a pensar 8 años, una cosa así. Y esos son los testimonios importantes y valederos, como en este caso de Roswell, como estamos ya tú mencionando, en donde yo siempre he dicho, ¿no? Que no podemos estar viviendo en un planeta que sean todos ni de mentirosos ni de locos. Hay gente que puede decir la verdad o que dice la verdad. Y a esta señora Frankie Rowe, yo le creí, y sobre todo te lo platica así con una taza de café. Sí la han entrevistado y salen en documentales de Discovery Channel y todo lo que tú y yo hemos visto en la tele, pero ella te lo dice de corazón. ¿Por qué? Porque se lo platicó su papá. ¿Quién era su papá? El jefe de bomberos de la estación de Roswell, Nuevo México, que en 1947 fue a levantar los cadáveres de unos tripulantes OVNI. Cambio. Pues interesante, pero volvemos nuevamente como con los contactados, ¿no? ¿Qué evidencia hay de eso? Ni una sola, ¿no? También andan muy en boga un par de personajes, ¿no? Un Corey Goode, David Wilco, que hablan cosas fantasiosas, pero de evidencias absolutamente nada, ¿no? ¿Hay algún caso en el que, pues bueno, pues tal vez documentación oficial o algo así por el estilo, sí nos lleve a pensar que efectivamente hay algo más palpable, algo más tangible? ¿Cambio? Mira, si algo hay que reprocharle al fenómeno OVNI, dos cosas. Primero, que los tripulantes OVNI nos han despreciado, desdeñado e ignorado durante décadas. Yo creo que si tuviera yo que apostar, si se me permite utilizar esa palabra, de cuándo tuvieron mayor acercamiento hacia los seres humanos en la remota antigüedad, óigase incas, óigase mayas, óigase egipcios, lo que ustedes quieran, entonces era más fácil hablar con ellos porque las antiguas culturas de nuestro planeta los veía como dioses y había que tenerle respeto y había que oír a los dioses. Hoy en día no. Yo creo que eso de respeto todavía es una palabra que ya está muerta, ¿no? En algún diccionario de la Real Academia de Lengua Española. Pero retomando el asunto esto, se reprochan dos cosas. No hay contacto, oficialmente no hay contacto. Se puede presumir, sospechar de que hay un contacto
velado, oficial, de gobiernos hacia con ellos, posiblemente, es otra interesante especulación. Y lo tercero que tú estabas mencionando precisamente, Carlos, no hay evidencia. Tuve en mis manos un pedazo de metal, sí, de un ovni, no, de cualquier cosa menos, no sé si es un ovni. Entonces, ese es el aspecto que yo diría que después de tanto kilometraje, ¿no? Y recorrido tras los ovnis, pues voy a hacer un paréntesis. Juan José Benítez creo que declaró hace como un año que él dejaba ya de investigar el fenómeno ovni. Ok, como dice en inglés, good for you, y lo conozco a Juan José. Pero a lo que quiero llegar yo es que yo pienso que él a lo mejor ya se cansó. Yo no estoy cansado todavía, ¿eh? A lo mejor a veces tengo mis momentos de depresión ufológica, pero le encuentro otra vez nuevamente ánimo para seguir haciendo las cosas y esperar a ver qué me depara el nuevo día. Pero retomando el asunto que estamos platicando con ustedes y con los amigos Radio OVNI, el fenómeno OVNI para con respecto a la raza humana, a los seres humanos, ha sido totalmente, o sea, nos han despreciado, nos han sobajado. A veces no quisiera ser, por eso estamos hablando hace un momento, mi estimado, de que decía yo que qué es lo que se llevan los tripulantes ovni a su casa vida. Dejamos por ahí, no, se me olvidó decir, ¿no? Que qué tal, y es posible, de que a lo mejor se estén llevando a seres humanos. ¿Por qué? Un caso ahorita que viene a mi mente, creo que sucedió hace 10 años, a lo mejor me equivoco, corríjanme ustedes, de un camión de pasajeros de lujo, como los que tenemos aquí en México, en Brasil. Estaba un camión afuera en el acotamiento, llega la patrulla de caminos, buenas tardes, ¿qué sucede? El camión todavía funcionando con el motor, suben, encuentran hasta el café humeando, la película puesta, bolsos de dama, pues pon tú con joyas, dinero, tarjetas, todo estaba perfectamente bien. No había posibilidad de pensar en el móvil de un robo o algo por el estilo. Total que de alguna vez llevaron el autobús al lugar que era su destino, a los familiares regresaron las pertenencias de los pasajeros que habían abordado en el lugar de origen este autobús, y hasta la fecha no se sabe nada de ellos. ¿A qué quiero llegar? Tal vez no hay ovni, tal vez no hay ningún tripulante ovni, pero que hay desapariciones, sí. El otro día estaba leyendo un reportaje de las desapariciones que pueden haber en el mundo, a lo mejor relacionadas con lo que pueden ser aspectos políticos o de narcotráfico, cosas por el estilo. Hay un buen porcentaje de personas que desaparecen sin tener una explicación lógica de por qué sucede eso. Así que, pues simplemente pensar que parte de estas posibles cosas que se llevan los tripulantes OVNI, es una especulación mía, que se llevan árboles, se llevan plantas, animales de granja, animales domésticos. ¿Por qué no pensar que se llevan también a seres humanos? Es una posible situación que tenemos que considerar. Y todavía me llega a pensar una cosa, y perdón por lo que voy a decir, que a lo mejor estos seres que nos ven de forma tan desdeñable, a lo mejor nos ven como tú y yo vemos una vaca, y a lo mejor le tenemos más respeto a la vaca porque nos da carne y leche. ¿Quién sabe ellos, a la raza humana, cómo lo vean? O parte de las posibles razas que estén llegando aquí a la Tierra, quién sabe cómo nos vean o bajo qué prisma estén de alguna manera pensando en lo que pueden hacer con nosotros. Cambio. Así es, efectivamente, y bueno, como lo mencionaba también Salvador Freixedo, ¿no? Tal vez seamos la granja humana. ¿Qué opinión te merece este término, granja humana, en relación obviamente al fenómeno ovni extraterrestre? Cambio. Mira, de los audios que estoy buscando, quería rescatar para subir a mi canal de YouTube, está una interesante entrevista que tuve hace poquito, en 1999, allá en el Congreso de OVNI que organizó Jaime Maussan. Pude platicar muy sabroso con Salvador Freixedo. Él ha sido siempre una persona que he querido y respetado mucho. En el año de 1977, por parte de Contactos Extraterrestres y de Ramiro Garza, se hicieron unas conferencias que se llamaba El Enigma de los OVNIs, ahí en un teatro ahí de la calle de Orizaba. Ahorita viene Jesús Urueta, creo que se llama. Y ahí platiqué mucho con este señor Salvador Freixedo, pudimos platicar con él, insisto. Y yo he leído, pues, si no todos sus libros, pues me acuerdo Mi Iglesia Duerme, me gustó mucho Apariciones Marianas, pero este que tú mencionas, de la granja humana, así se llamó en España el libro, aquí en México se conoció como La Amenaza Extraterrestre, es un libro impactante,
porque habla sobre las bases que presumiblemente se encuentran abajo de Dulce, la ciudad Dulce de Nuevo México, en donde presumiblemente viven, cohabitan, conviven tripulantes ovni con seres de la Tierra, pero ha habido problemas a veces de que se pelean, al fin y al cabo son muy humanos, pero ha habido problemas importantes y fuertes según este libro, se llama La Granja Humana o Amenaza Extraterrestre, y obviamente aparecen estos libros. Ahorita me acuerdo de la señorita que aparece ahí, Charlene, no me acuerdo quién es, en donde hay dibujos donde presumiblemente hay un tipo de incubadoras que hemos visto en otras películas de ciencia ficción, en donde están haciendo crecer, no sé si seres híbridos entre tripulante ovni terrestre o seres de ellos que así de alguna manera gestan fuera de lo que puede ser un útero materno. Y el libro es interesante, estamos hablando del libro de la década de los 70, que seguramente por lo que veo tú ya leíste y conociste, y claro, ampliamente recomendable para los amigos que nos están escuchando en este momento, pero sea como sea, si te das cuenta, son de las aristas que son medio, ¿qué te diré? No sé, no es comprometido, ¿no? Pero sí es un poquito difícil de pensar de que estamos siendo víctimas, estamos siendo victimizados por seres que por definición tienen una tecnología superior a la nuestra, pero ojo, pueden tener una tecnología superior a la nuestra, pero a lo mejor su moral no es más grande que la nuestra. Cambio. Pues sí, me parece más que interesante todo esto que acabas de mencionar. Fíjate que en días pasados tenemos compañeros que hacen vigilancia y pues se reportaban objetos, ¿no? Que solamente se ven muy cerca del halo solar. Bien curioso, porque ahí es cuando nada más se pueden captar, porque ya más allá como que no se alcanzan a ver. No sé por qué este aspecto no lo alcanzo, o no me he metido a reflexionar mucho en el asunto, honestamente. Debe de tener por ahí algún principio de física que podemos entender. El caso es que una cantidad enorme de esferas viajando de sur a norte, y que pues compañeros que estaban en el estado de Guerrero también tuvieron la oportunidad de mirarlo, en Veracruz, en el estado de Jalisco, y otros compañeros aquí al norte, ahí en la zona de Catepec, que también dieron cuenta de ello, obviamente un servidor aquí en el Distrito Federal, y me parece que hablábamos de una especie de guerra de las galaxias, ¿no? Aunque realmente yo no vi que estuviesen batallando entre sí. No sé, me parece como que un gran despliegue militar, si me permiten el término, pero parece que en la actualidad todavía se siguen dando pues tal vez conflictos, ¿no? Entre, por ahí Anton Parks acuña el término bestiario celeste, y me encanta el término porque efectivamente, aunque sean muy civilizados, pues parece que también son bastante bélicos. ¿Qué impresión te da a ti este tipo de cuestiones? Y si has tenido, pues no sé, la oportunidad de que te haya llegado una evidencia que efectivamente veas que estén batallando entre sí, ¿no? Cambio. No, definitivamente no. Ahorita me hiciste pensar nuevamente en Andreas Faber-Kaiser, que en el programa ocurrió así, estamos hablando de algunos añitos, de este video, del famoso video del Discovery, que dicen que había una guerra afuera de la atmósfera terrestre, pues todo les indica que se trata exactamente de lo que es partículas que andan flotando en el espacio. Iba a decir de origen desconocido, no son partículas, porque el espacio, lejos de lo que uno piensa de ser un lugar totalmente limpio, hay mucho polvo que está ahí. Y total, que el transbordador tuvo que hacer una maniobra, dispara sus cohetes de reposicionamiento orbital y mueve estas luces en un ángulo de 90 grados. Pero insisto, es una confusión que presentó Andreas Faber-Kaiser, en lo que ocurrió así como una total y contundente realidad. Pero retomando el asunto que tú me estás diciendo, mira, no tengo conocimiento así en cortito aquí en nuestro país de algún tipo de ataque, o mejor dicho, de que una raza de tripulante ovni con otra está haciendo la guerra aquí en nuestro planeta. Entonces, honestamente, son aspectos interesantes, como este video que estoy haciendo referencia, pero que de alguna manera ya se explicó lo que había pasado. Pero yo me pongo a pensar, ¿cuáles podrían ser? Hablan de que hay 30 razas en mi libro de tripulantes ovni, hay cerca de son 50
especímenes o tipologías de extraterrestres o de tripulantes ovni, pero yo me pongo a pensar, el planeta Tierra le dará cabida a tantas razas como para llevarse tanto. Yo digo que, como tú apuntas acertadamente, ya hubieran sido mucho más vistas, o sería más una evidencia más palpable de lo que pueden ser estas posibles guerras en nuestro planeta por llevarse a lo mejor los recursos del planeta. Pero no, si tengo que retomar lo que es el cuestionamiento de origen, no tengo ningún tipo de evidencia aquí en nuestro país de algún tipo de ver un ovni que ataca a otro, así como las antiguas relatos de los vimanas, ¿no? De los hindúes, no, definitivamente no, cambio. Ok, perfecto, Fernando. Para los compañeros que se van incorporando, estamos platicando con el investigador Fernando J. Telles. Él se encuentra radicando actualmente en la ciudad de Guadalajara. Es de la segunda generación de ufólogos que ha dado nuestro país y que, pues bueno, él menciona algo bien interesante, ¿no? Que al parecer es como una especie de extinción acerca de la investigación del fenómeno OVNI. Esperemos que no sea así, que ojalá podamos también contribuir allanando el camino para las futuras generaciones, porque estoy plenamente seguro que las futuras generaciones irán aún más lejos, ¿no? Tal vez con el apoyo ya de otras tecnologías que incluso en la actualidad ahorita ni siquiera imaginamos, pues puedan llegar a cosas más profundas, ¿no? A que ya definitivamente pues se abra el tema. Me da la impresión de que pues somos el patio trasero, ¿no? de Gringolandia, y si en Estados Unidos no se abren a este aspecto, a la desclasificación, como en otros países, como pues no sé, Brasil, Argentina, Chile, que pues han dado pues muestras positivas acerca de abrir el tema. Mencioné anteriormente que nuestros compañeros de Chile, ellos ya les tocó por ahí recibir el equivalente a pesos mexicanos, 121,000 pesos como apoyo para comprar equipo a los integrantes de esta agrupación. Por aquí está nuestro compañero Marco Toro. Ya después le pediré bien los datos precisamente para, si es que te interesa, pues por ahí compartirlos contigo. Pero ya hay algunos países que pues están dando buenas señales de apertura hacia el tema ovni extraterrestre, pero aquí en el país pues al parecer todavía no ocurre esto. Y lo digo porque en meses pasados, por ahí Johanan Díaz, el mismo Carlos Guzmán Rojas y otros más estuvieron teniendo algunos encuentros con gente de la Fuerza Aérea Mexicana, hablando acerca de esta temática, ¿no? Existía la posibilidad de una desclasificación, sin embargo, pues bueno, se detuvieron de repente. De manera inexplicable se detienen las cosas y ya no se avanza en el tema. Pues me gustaría retomar en algún otro momento esta conversación contigo, Fernando, y pues bueno, ya no extendernos tanto, porque vaya, tienes tanto conocimiento, tienes tanta historia, que vaya, podemos platicar horas y horas acerca del tema OVNI. La cuestión es también dejarte que continúes con tus labores y pues hacerte la invitación para que nos visites nuevamente aquí en esta tu casa Radio OVNI. Adelante, cambio. Estimado Carlos, se me ha ido, no sé cuántas horas llevamos, pero como si hubiera sido 10 minutitos, nos faltó nada más un buen café y un pastelito, algo así, ¿eh? Pero salvo ese detalle, de veras que yo estoy en la mejor disposición para contigo y cualquier otras personas que quieran de alguna manera, pues compartir o escuchar lo que yo tengo de alguna manera que decir. Insisto, nosotros tenemos que ir pasando la estafeta y sobre todo pues, darnos cuenta de que este asunto de los ovnis no es ni por demás un tema que haya sido concluido y que debemos seguir investigando. Te voy a decir un referente. Hace unos años que empezó a manejarse esto del IFAI, de lo que es la transparencia de información, yo hice una petición para saber qué información había sobre ovnis o platillos voladores. Hice mi formal petición vía internet, como se nos instruía en los canales, tanto de televisión como aquí de internet. Y pues es momento, hora y fecha en que no he recibido nada. Una de dos, o no hay nada o no me hicieron caso, no sé qué pensar. Pero lo único que sí te digo es que la única forma de poder avanzar es ser investigador tesonero. No hay que de alguna manera
desanimarse. Es válido tener desánimos en momentos, pero no siempre. Y sobre todo, como digo yo, uno tiene que ser ufólogo de 26 horas al día. O sea, siempre estar a la perspectiva, ver qué sucede en Internet, qué es lo que dicen los diarios escritos, qué es lo que dicen los periódicos, perdón, los noticieros de televisión. Y de alguna manera, y sí se ha sensibilizado mucho, Carlos, que ha bajado mucho lo que es el interés del fenómeno ovni, pero voy más allá. Ya la gente no quiere, no le llama la atención investigar esto. Insisto, no les digo que no he podido republicar, pero ahí está mi libro de Manuel para investigar ovnis de Editorial Posada. Otro que es Tripulantes OVNI, la editorial es Equipo Sirius, mexicana. También está mi canal de YouTube, que estamos lo más seguido posible subiendo material. Si quieres saber hacia dónde vamos, vea primero de dónde venimos. Y otra cosa muy importante, retome aquella persona, mujer, hombre, joven o jovencita que quiere investigar de esto, retome los clásicos, retome a lo que es Pedro Ferri Santa Cruz, Antonio Rivera, al doctor J. Allen Hynek, a Jacques Vallée. Ellos son básicos en investigación del fenómeno OVNI. Lo único que me resta, mi estimado Carlos y todos los amigos de Radio OVNI, es mandarles un afectuoso abrazo. Qué interesante esfuerzo están haciendo y que no sea la primera vez, mejor dicho, la última que hagamos esto. Estoy a la mejor disposición, acomodamos tiempos y agendas y saben que soy materia dispuesta y de veras muchas gracias a todos ustedes y sobre todo a las personas que me estuvieron escuchando. Y otra vez, regresan a los clásicos, quieren enterarse del fenómeno OVNI, mi canal en YouTube, Fernando J. Telles. Otra vez gracias, nuevamente Carlos, y estoy a tu orden. Al contrario, nosotros nos sentimos honrados porque estás aquí con nosotros. Para mí es un honor de manera personal pues conocer a personajes con tanta trayectoria, gente que pues viene realizando también trabajo de campo, que no nada más es de escritorio, investigador de escritorio. Yo creo que de esos hay muchísimos. Y pues bueno, yo creo que el interés del fenómeno OVNI ha venido en decadencia precisamente pues por los fraudes, ¿no? Y precisamente por eso era no buscar de manera cizañosa o con mala intención hablar, por ejemplo, de lo que está realizando Jaime Maussan. Era con la intención de tener más o menos una idea de qué piensas al respecto de este personaje, qué tan honesta pudiera ser tu respuesta, independientemente de la amistad que te ligue a él. Pero me gustó mucho tu respuesta. Esperemos que no sea la primera ni la última ocasión en la que estemos platicando, porque seguramente tienes mucho para compartir, y créeme que para mí es un honor porque 40 años de experiencia no cualquiera los logra, ¿no? Así es que pues muchísimas gracias. Está abierta la invitación y pues bueno, las últimas palabras para nuestros compañeros, amigos que nos están escuchando. Cambia. Simplemente retomar unas palabras fascinantes de también mi maestro, el investigador Aimé Michel, que él decía: tener la mente abierta a todo, pero no creer absolutamente en nada. Antonio Rivera también decía: la materia ovni es aérea, pero hay que tener los pies plantados en la tierra. Dejar que de los hechos surjan ideas y no hacer que los hechos se amolden a nuestras ideas. Muchas gracias, amigos de Radio OVNI, Carlos, y nuevamente fue un fascinante tiempo que hemos podido compartir y estamos invitados a regresar a estar con ustedes en este medio para estar platicando con todos tus radioescuchas de Radio OVNI. Gracias, y dejo frecuencia libre ahí para los demás compañeros que están aquí a la escucha, si gustan por ahí regalarle algún saludo, alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto. Pues adelante, compañeros, para nuestro invitado Fernando J. Telles, investigador del fenómeno OVNI. Adelante, cambio. Ok, buenas tardes, buenas noches al amigo Fernando, un saludo cordial, un abrazo. Fue muy claro y explícito en todo su comentario. Saludos cordiales, Carlos, un gusto de escucharte. Y bueno, me alegro de que el amigo Telles ande por la sala, siempre dispuesto a dar su comentario y su punto de vista, que es muy importante de un investigador que tiene su trayectoria. Saludos cordiales, Fernando, desde Comodoro Rivadavia, Argentina, Patagonia, Argentina. Roberto te habla, un gran abrazo y fue un gusto poder escucharte. No me cabe ninguna duda de todo lo que se ha comentado, porque preguntas hay un montón, pero esto lleva más que una radioconferencia. Un abrazo, gusto de escucharte, quedo atento en la sala. Cambio. Muchas gracias. Oye, Comodoro Rivadavia, fíjate, yo tengo la amistad muy cordial
de Fabio Serpa, que es el Pedro Ferrez allá de Argentina, y a través de los medios en su momento supimos de este caso en el año 73 de Dionisio Yancas. A ver si un día nos podemos enlazar aquí con el amigo Carlos de Radio OVNI, porque ese caso a mí me fascinó de Dionisio Yancas. Ahí dicen que, bueno, dicen que alguien lo inventó, que era falso, pero el caso muy interesante y en su momento sería bueno compartirlo con las buenas y nuevas generaciones que tenemos de ufólogos jóvenes aquí a través de este medio. Felicidades y te mando un gran abrazo hasta Argentina. Ok, muchísimas gracias, Fernando. No cabe ninguna duda que vamos a tener una oportunidad de poder conversar un poco. Estamos aquí en Comodoro Rivadavia, casi a 2.000 kilómetros donde vive don Fabio Serpa, un gran baluarte de la ufología por Argentina. Gracias por estar y muy amable de tu parte en poder explicar muchas veces cosas que más o menos nosotros que estamos comenzando en estas lides de la ufología nos quedan muchas preguntas. Muchísimas gracias, Fernando. Adelante, Carlos, dejo la frecuencia libre y quedo atento en la sala. Cambio. Qué bárbaro por ahí, Fernando, ¿verdad? Que quedé fascinada con esta charla. Reiteramos por ahí los saludos, un cordial saludo, muy bonitas tardes, muy bonitas noches. Y bueno, de verdad que vos tenés una perspectiva bastante interesante referente al fenómeno OVNI, una charla muy fascinante, muy clara, congruente. De verdad, gracias por ese tiempo compartido acá en este canal. Nos dejas con mucho más. De verdad que sí. Pues, ¿qué más agradecerte? Como vos decís, es una especulación, pero así como vos especulás, coincido con esa gran especulación. Y bueno, pues ahí dejamos la frecuencia libre para los demás compañeros. Agradecemos bastante de este lado Vodka, radicando acá lo que viene siendo Ecatepec. Un cordial saludo, muy bonitas noches. Chao, gracias. Muchas gracias, pues un cordial saludo a Ecatepec. Obviamente, pues son lugares de nuestro país, imagínate de allá de Argentina para acá. Qué bueno que está haciendo esa labor de unión y de comunicación, mi estimado Carlos. Qué bueno que de alguna manera estamos aportando algo pues para que aprendamos tal vez algo, compartamos algo, pero sobre todo el punto a lo mejor más importante, creo que todos estaremos de acuerdo, es motivar a las nuevas generaciones para que se acerquen al estudio de este asunto de los ovnis. Un cordial saludo, muchísimas gracias. Bueno, parece que ya no hay más comentarios, así es que bueno, les agradecemos aquí a los compañeros que nos han estado acompañando en esta entrevista, al mismo invitado, a Fernando J. Telles, por el tiempo y pues toda la información que nos ha compartido. Y pues nos estamos escuchando en alguna otra ocasión, así es que les agradezco a todos, que pasen bonita tarde. Cambio y fuera. Radio OVNI.